denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad, para combatir tanta maldad. El juego es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida y de verdad es eterna, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente deseado presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación, es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera, la libertad es nuestra fuerza verdadera, en la diversidad que encontramos nuestra unidad, porque juntos en libertad alcanzamos la verdad, desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, la mentira puede ser mortal. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder. Bueno, voy presentando a mis compañeros como siempre para empezar la noche. Desde San Luis Potosí, señor Toño, bienvenido, buenas noches. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una disculpota por la semana pasada que no pude estar con ustedes. Y bueno, pues le mandamos antes de otra cosa un saludo y una felicitación a Checo Barrera, que acaba de ser su cumpleaños. Ya terminó su legislatura él de diputado por MC en Jalisco, Zapopan, pero bueno, le mandamos un gran saludo allá donde esté y que se le haya pasado padrísimo. Bueno, y ahora sí, desde tierra de extraterrestres, señor Dani, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván, Toño, ¿cómo están? A todos los que están ya viéndonos en el chat, los que nos están viendo en directo, los que nos van a ver después en el video grabado. Bueno, pues vamos a darle. La semana pasada estuvimos ahí, Luis y yo, mano a mano. Hicimos lo que pudimos. Estuvo bien.
Estuvo bien porque ten en cuenta que este programa no es de uno, este programa es la conjunción de 4. Bueno, digo 4 porque el quinto, no sé, está desaparecido en combate. Y el quinto está desaparecido, se el perdió en el quinto combate. Ahí está, anda tirado en las trincheras. No, aún no sabemos si respira. Estoy llamado por llamar al Ladatel. ¿O era el Ladatel, no? ¿O cómo era esa cosa? Ah, sí, no, Locatel. Locatel. Sí, ya estoy fíjate, preparado como siempre para empezar la noche, pues unas pequeñas notas, ¿no? Un repaso de lo que ha pasado en los últimos días, muy breve para que demos un repasito. Voy a empezar desde el día 29 a la fecha. Tengo unos cuantos y alguno está interesante. Por ejemplo, el día 29 en Suecia, el Consejo Federal pondrá en vigor la Ley de Productos de Tabaco y Ordenanza sobre Productos de Tabaco y Cigarrillos Electrónicos. El 1 de octubre de este año, los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina entrarán dentro de la regulación del tabaco e incluirán una prohibición uniforme de las ventas a menores de 18. Una regulación publicitaria mucho más estricta, restricciones de ventas, restricciones de empaquetado, requisitos de información, extensión a las obligaciones de uso e introducen el impuesto a los cigarrillos electrónicos, que también entrará en vigor en la misma fecha. Este borrador de ley, de ley de impuestos sobre el tabaco, establece un impuesto de 0.20 francos. No sé cuántos son 0.20 francos, pero habría que checar. Pues ahorita checamos. Hacia ojo de buen cubero, si mal no ando, debe de estar como los 0.18, 0.20 euros por mililitro, que es lo que ellos van a establecer. ¿Qué franco es el que usan ahí? Franco suizo. Ah, cabrón. Ah, ¿en Suiza o en Suecia? Suizo. Ah, no. Lo que estás diciendo tú es que dijiste Suecia. Es Suecia también. Yo también no, Suecia. Es Suiza, por las dudas es Suiza. Güey. Bueno, es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo al final de cuentas. Si calculamos, bueno, vamos a hacer los números redondos. Si calculamos sobre 0.20 euros. Está en 23.30 el franco suizo. Entonces, si pusiéramos 0.20 centavos, serían 4.66 pesos de impuesto. Va, es lo que estamos viendo habitualmente. Entonces Suiza, vamos a aclarar, porque sí, yo me había quedado Suiza. porque como Suecia es la que tenemos pues, abierta de todo, dije, hasta se hizo raro que hubiera empezado a poner restricciones, entre comillas. Lo que están poniendo es una regulación normal, que yo creo que cualquier país lógico pues pondría sobre los menores de edad, pues clásico, pues está bien, que publicidad en la publicidad, pues también igual, que bueno, está bien. Y esto es lo que estamos viendo para los líquidos que contienen nicotina. Esto en el sistema recargable, pero fíjate, aquí hay una cosa que a mí me resultó interesante, por eso la anoté. Y para los desechables, ¿qué crees? Le ponen un impuesto de un franco suizo. Fíjate, independientemente del contenido de la nicotina. Entonces quiere decir que le están poniendo un impuesto de 23 pesos. O sea, fíjate la diferencia ¿para qué? Porque fíjate, ahí están ellos mismos creando que el mercado de desechables empieza a reducirse por el costo y que el mercado de rellenables y recargables empieza a subir por el costo. Entonces, esa es una buena estrategia, bien pensada de un país que, pues, digo, a la fecha tiene una fabulosa regulación. Son dos impuestos. Uno, el 0.20 francos para el líquido con nicotina y además, adicional, un franco de impuesto para el producto, por lo que entiendo. Pero es que para el desechable, ¿no? Lo estás diciendo. Para el desechable, estoy hablando del desechable. O sea, el desechable sí le vas a poner, 1.20 francos para el desechable, es correcto. Exacto. Fíjate. O sea, esa es una regulación moderada, más sensata, buena, más sensata, es correcto, y aparte mejorable, ¿no? Sí, o sea, a ver, por ejemplo, yo pongo siempre mi caso, y me imagino que el de Dani y el de Toño es igual. Si bien no somos fanáticos o defensores de un desechable, sabemos que tiene su función práctica, ¿no? Claro, para dejar de fumar. Y este caso es lo mismo. Yo creo que todos conocemos, estoy seguro que todos conocemos a alguien que capaz si tiene 50 años y usa desechable, porque no quiere saber qué es la ley, no quiere saber si tiene que hacer una resistencia, no quiere saber si le tiene que poner una pildorita a eso. Hasta meterle líquido, hoy lo platicaba con un productor precisamente. Bueno, eso es otra. Y me dice, es que hay gente que no quiere ni siquiera la idea de agarrar tu cartucho y abrirle y ponerle líquido, no quieren hacer eso, quieren ya nada más agarrar, usarlo y a la fregada se acabó, ¿no? Ponle la mamonería de siempre, te viene ahora sí voy a hablar, no sé si el pitorrito viene,
le metes en el huequito para rellenar y de repente te embarras. Y alguno mamón dice, es que luego me quedan las manos como aceitosas, me quedan todas hechas porquería, ¿no? Incluso hasta eso se da. Sí, es correcto. Y no, fíjate que es buena la restricción, o sea, esto que están A mí sí me diciendo hace acuerdo. está cuerda y está, pues, vamos, funcional. Fíjate, la siguiente nota tengo anotado, fíjate, en África, o Sudáfrica más bien, van a retomar y presentar de nuevo el proyecto de ley de control de productos de tabaco y sistemas de entrega electrónica en el Parlamento. Esto va a ser el 4 de septiembre de este año. Los informes de prensa dice que la ley tiene como objetivo, obviamente, regular la venta, publicidad, empaquetado. Es que fíjate, siempre está metiendo lo mismo. Venta, publicidad, empaquetado de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos. Y bueno, La cantinela de sí, control de también tabaco. también lo leí hace un momentito justamente en Suiza. Fíjate, Suiza es un país muy, bueno, pues es los más neutrales que existen, entre comillas. Sí. Tales muchas cosas raras de ese país, porque... No, la rara viene ahorita que hable de Rusia. Tengo un par de notas de Rusia. Pero lo curioso de esto, Iván, es que fíjate cómo hay una guerra enorme contra la nicotina y eso es lo que yo creo que los que nos están mirando deberían de apreciarlo ya, ¿no? O sea, ya, incluso yo les mandé una nota hace poquito, por lo que están haciendo en todos lados con la nicotina específicamente, y ya debemos de levantar la voz. Ya hay algo que les está estorbando dentro de esta agenda negra de la 2030, que les estorba la nicotina esa para algo. Nunca hemos sabido y siempre nos plantea la misma duda. ¿Qué es lo que tanto les está estorbando? ¿Qué les estorba? ¿Por qué no hacen guerra así tan dura? Pues yo créanme que yo ni de la cocaína ni del tabaco he visto guerras tan duras como contra el vapeo, ¿eh? Entonces, sí, mira, yo digo, por un lado pienso así, no digo, ¿y qué onda con la nicotina? Que no sé qué. Y por un lado dices, mira, la única nicotina que no es cierto lo que voy a decir, pero se viene a la mente y dice, mira, la única nicotina que permiten o que están permitiendo es la que está en el tabaco combustible. Sí. Luego te pones a pensar y dices, no es la única. En los chicles y en los parches también hay inhaladores, caramelitos, pero ¿quién fabrica esos productos? Son laboratorios farmacéuticas, de empresas farmacéuticas. Bueno, de ¿Se hecho, acuerdan cuando decíamos, ¿se acuerdan cuando decíamos eso de es nuestra nicotina contra su nicotina? Es correcto. Pero por otro lado dices, bueno, su nicotina, nuestra nicotina es nicotina a fin de cuentas. Claro. Entonces, pero fíjate, Dani. Yo me he dado una vuelta por curiosidad este fin de semana aquí en Tampico, pregunté en un par de farmacias o tres sin demasiada exhaustividad ni insistir demasiado, pero ya me dio pie para hacerlo más, para darme a la tarea un poquito más exhaustiva. 2 o 3 farmacias que pregunté no tenían parches de nicotina. No hay, es muy complicado. No hay. Los consigues nada más por Mercado Libre o por este tipo de Amazon, este tipo de cosas. Fíjate lo que te decía Dani, apuntando lo que dices, que de nuestra y vuestra nos está acompañando por el chat Carmen Gloria, saludos hasta Chile. Ella es dueña de una tienda que se llama Vapear. Fíjate, en Chile manejan desde 2010 toda la nicotina, la farmacéutica, güey. Sí. Allí es donde entra nuestra y vuestra. Ahora con esta nueva regulación parece que se va a desoldar esa parte, pero pues aún tenemos que ver cómo va a quedar. No, la Entonces no es una guerra tal cual contra la nicotina, es una guerra contra la manera de consumir la nicotina. Sí, contra quién la fabrica o quién la produce o para qué la ocupas. Déjame cerrar esta nota para ir rápido. Dice que, bueno, el comité de la cartera de salud sí, el comité dice que esperaba tramitar esta nueva ley muy rápidamente para poder empezar donde se quedó y completar el proceso de participación pública en las provincias antes de pasar a las audiencias públicas. Si te das cuenta, ya que yo quiero recordar que esta ley era bastante prohibitiva, no me acuerdo exactamente, pero si te das cuenta que están hablando de Sudáfrica, otro de los países que se suman al cajón de los que tienen un alto consumo de tabaco. ¿Por qué? Porque pues, obviamente esto va en relación, como siempre hemos dicho, con el ingreso, donde hay países de bajo ingreso, pues las tasas de tabaquismo más altas y esta no es la excepción. ¿Cómo
de repente estamos viendo que en estos países de repente están coartando otros productos o otras formas de consumir nicotina para que nada más sea tabaco. Por ejemplo, en la India también lo hemos visto. Sí, sí. O sea, es increíble cómo están todo hilado fino, ¿eh? Pero lo curioso de todo es la ceguera de las personas que atacan. Incluso creo que Omar ha visto por ahí algunos twitters míos, y cómo la gente ataca sin saber, o sea, sin saber, incluso algunos terminan, no sé si viste eso, Omar, por eso me gusta muchas veces debatir en lugares donde vemos que no hay, vamos a poner información verídica de lo que hacemos, y tratarles de abrir un poquito la vista. O sea, incluso en esta semana me tocaron ver 2 usuarios en un comentario de Joaquín López Dóriga, y donde yo también hice el comentario, no me acuerdo si fue ese o en otro, pero Omar por ahí me apoyó en uno. ¿Cuál es el de Dinamarca? No, estuve mandando varios twitters, y la gente de la 4T ahora, de lo que ganaron y todo, y yo les decía, me decía un güey, por ejemplo, no, es que la nicotina es malo, lo del vapeo y no sé qué, y cuando les empezó a explicar lo del vapeo, pues hay uno que me terminó diciendo, tienes toda la razón, tu comentario es muy bueno. O sea, toda la gente saca su estrés de la manera que mejor le parece, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que restringirme tú la manera en que yo saque mi estrés? Pero ponle así, a ver, Toño, me voy a poner del lado malo. Vamos a poner una conjunción de todos los factores clave para que sea un hecho y sea tan malo como dicen que es. Al final de cuentas existe la libertad de hacer con tu cuerpo lo que te quieras y dañar como quieras. Sí, claro, no, vea, es que sí, pero a ese nos quieren encajonar, Iván. O sea, yo también... No, sí, obviamente, por eso te digo, o sea, me estoy poniendo de que pone que sí. se conjuga todos los factores necesarios para que sea lo malo que ellos dicen que es. Pero al final de cuentas, aun siendo todo lo malo que puedas predicar y constatar, al final de cuentas tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que me dé la santa pero gana. aquí viene el moralismo de la gente, que es lo que yo vi. Por ejemplo, una señora que me decía, yo crié muy bien a mis hijos, que mis hijos no consumieran ni tabaco ni productos nocivos para su salud. Mire, o sea, le iba a decir, señor, con todo el respeto, o sea, yo tengo parientes que me decían que criaron a sus hijos lo más hermoso y fabuloso posible, y después se enteraron que andaban metidos en unas cosas que no te la acababas, a pesar de que les habían dicho que no, y andaban en drogas, andaban en malos pasos bárbaros, y ahí fue cuando, yo creo que cuando, mira, incluso alguna vez se lo dije a una persona, yo eso se los doy como consejo a todos los papás, o que vayan a ser papás. Para mí nunca ha sido interesante decirle a mi hijo que yo lo quiero, y decir que es que mi hijo me quiere, que yo lo diga. O sea, si yo digo que es que mi hijo me quiere muchísimo, no vale. Lo que vale es cuando tu hijo crece, y entonces tú ves el cariño reflejado de tus hijos cuando ya creciste, porque entonces sabes que hiciste un buen trabajo o un mal trabajo. O sea, pero lo sabes hasta que tus hijos crecen, se desarrollan. Por ejemplo, mis hijas ya están casadas, tienen sus hijos, o sea, viven en sus casas, tienen sus maridos, o sea, y es cuando realmente te das cuenta si están funcionando como parejas, como su vida normal, y ves el cariño que te tienen a ti. Entonces ahí te das cuenta si hiciste un buen trabajo o no, y es cuando realmente vale la opinión de los hijos hacia los padres, y que los padres se sientan orgullosos de lo que son sus hijos. Pero yo decir que me siento orgulloso de mi hija de 15 años que no ha hecho nada, yo la tengo yo segundo encerrada, y de repente me sale al final que me sale embarazada, me salió con drogas, o sea, es cuando dicen, la madre, güey, ni siquiera la conocía, ¿no? Entonces, entra el moralismo famoso de las personas, ¿no? Que eso es lo que me saca mucho onda, ¿no? Es el moralismo, como esta señora que me dijo, yo crié a mis hijos y les di normas y ya son adultos. ¿Adultos de cuánto? ¿De 18 años, de 20, 22, 23? A los 22 años yo era un desmadre, era yo, o sea, tremendo. Entonces, o sea, tienes que saber que la vida pues te va dando las notas conforme va pasando tu vida, ¿no? Fíjate, Toño, y lado esto que dices, la FDA se pinta solo para esto, fíjate. Tengo una nota también precisamente, a ver, me salto las otras y tiro para esta. La FDA ahora dice que ha aumentado la edad mínima en la venta de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, porque sabemos que ellos lo ya lo tienen así. Sí. A partir del 30 de septiembre. Los minoristas deberán y están obligados a pedir identificación a los compradores menores, ojo con esto, ajá, de 30 años, anteriormente 27. No mames. Anteriormente 27. Espera, ¿cómo? ¿Para consumir tabaco? Sí, o productos de tabaco. Pero a los 18 años... A los 18 años tienes la posibilidad de comprar un arma, güey. No sé, sí, digo, no sé si... Sí, pero cambiar de sexo, güey. Espera,
Espera, es que no entiendo eso de los 27. Eso no es cierto. Anteriormente pedía 27 según esta fuente. Ah, cabrón, a ver, ponla, No, güey, porque pues está checa la raro. fuente porque No, está es un raro. resumen que tengo. Ok, yo sé que la mayoría de edad en Probablemente Estados sea un Unidos estado. a los 21 te lo Probablemente creo. sea un estado que no Pero- está mencionando. Es 21 años la mayoría de edad, pero puedes manejar desde los 16, por No, ejemplo. sí, Sí, pero sí. aquí dice, ojo, dice, los minoristas deberán pedir identificación a los consumidores menoristas menores de 30 años. O sea, no es la edad, Ah, no, no es la ahí edad que... no, ahí a lo mejor es que se refiere porque hay chavos que se tragan los años, o sea, y hay Sí, no, chavos no, que, no. O sea, no se refiere tienen a la edad 21 y mínima están para de comprar. 15, ¿no? O sea, pues sí, hay que pedirle Como en la apariencia, identificación. ¿no? Y, Que Con la y apariencia. fíjate, y Sí, ahí acaba con sí, otra sí, sí. cosa Ya me había absurda. asustado, güey. Dije, no mames, a los 30 años ya puta eres un hombre derecho, trabajas y produces y Pero y ya hasta fíjate, muchos se casaron, cabrón. pero sigue Ah, más absurdo aún porque dice que se restringirá el acceso a máquinas expendedoras donde los menores de 21 años no estén prohibidos. No, ¿cómo que no están prohibidos? Ajá. O sea, que puedan accesar gente Mayor de mayor a 21 años. 21 años. Bueno, mira, yo ahí, la Y, verdad, y- te voy a y- y platicar, con la idea idílica de Mm. que esto va a reducir la adicción y los riesgos para la salud en los jóvenes, como Bueno, siempre. como siempre, lo que decíamos el otro día, ¿no? O sea, a los 18 años ya puedes votar, porque les conviene que votes por ellos, por el que vaya a quedar. A los 18 años ya puedes manejar, te puedes casar, Puedes cambiar de sexo. puedes cambiar de sexo. No, es desde antes, güey. Creo que desde los 13 los empiezan a apoyar, güey. desde niños, con 2 Desde añitos niños ya, se, ¿no? Entonces, se plantan eso delante sí, del eso sí juez a puedes. decir, Puedes comprar un arma, pues, muy cabrón, o sea, puedes comprar un Que arma. protege la quinta enmienda, güey. Pues, la segunda enmienda para ir a disparar a donde te hinche la gana, y puedes comprar un rifle de alto poder y no sé qué tantas madres, pero eso sí, no puedes fumar, güey, pues, no mames, güey, pues está cabrón, te matas, o y sea, vapear menos. vapear menos, güey, nomás es del demonio. Ese delincuente, ¿por qué estás Es un vapeando? delincuente. Y sí se han visto en Estados Unidos casos, los hemos visto en la tele, bueno, o en YouTube, de policías que casi les avientan el taser a los que están vapeando y los ¿Cómo que detienen, casi? ¿No te Bueno, acuerdas les avientan. Y sin el de casi. Rhode Island? Sí, El pobre sí. negrito, que primero lo putearon y luego le preguntaron, güey. Sí, no más, o sea, es increíble la falta No, de fue Ocean coherencia City. no Fue sé, Ocean güey. City. Ocean City, perdón. En el malecón. Me acuerdo porque le hice video de cómo lo estaba tasereando. Me costó encontrar un video en horizontal porque todos estaban en vertical, güey. Y lo que platicamos otro día, eso no se los hemos dicho, pero lo platicamos el otro día, porque la famosa encuesta está la Ensanud 2024, que ya salió, que son de datos del 2024 de este año todavía, a la mitad del año, pero sigue habiendo lo mismo, nomás que les voy a dar un dato interesante que nos sorprendió Tomás O'Gorman con ese comentario. No sé, no están sacados todos los datos, los vamos a terminar de sacar pronto con una persona especialista en el tema, pero parece que este año aumentó. Teníamos un porcentaje de fumar en México muy bajo, o sea, bueno, bajo relativamente, estamos hablando de consumo de 7 cigarrillos por usuario, y solamente de los 17 millones de fumadores, alrededor de 6 o 7 millones eran fumadores diarios de tabaco, diarios. Obviamente estaba yo en ese tiempo, estábamos en los 6 millones. Decía el Inti Barrientos en aquel tiempo, ¿no? Pero si no es tanto, dijo, son 6 millones de personas. No, o sea, 6 millones más o menos, para que ustedes se den una idea, es más o menos el espacio que ocupan toda la zona conurbada de Guadalajara. O sea, Guadalajara, Zapopan y todos los demás que están ahí, ocupan más o menos, o sea, imagínense a toda Guadalajara completita fumando. Eso es lo que más o menos fuman en México. Bueno, pues ahorita salió en esta encuesta un dato muy interesante. Se aumenta cerca del 46%. Fíjense qué dato tan tremendo, ¿eh? El ¿Estás tabaquismo. seguro? ¿46? 46% el tabaquismo Chingo, a diario. Punto. O sea, es decir, que Aumento. un aumento. Entonces quiere decir que de 6 millones, estamos hablando que al menos 3 millones más, o sea, 9 millones ya son fumadores diarios. Ese es un número preocupante al 1000%, porque estamos hablando de que esas personas tendrán probablemente 2 de cada 3 tendrán una muerte casi segura por el tabaco, ¿no? Pero están haciendo su chamba. Y aquí, claro, sí, su chamba va súper bien. Y lo curioso es, para los amigos que nos están en el chat, pues que este es nuestro deber, por lo menos yo lo he sentido así, nuestro deber, tratar de dar información oportuna y científica a estos fumadores que pues, muchas veces no nos quieren escuchar, pero seguirla dando porque es lo importante.
y pues por eso dicen que el vapeo salva vidas, tratar de que la gente se migre a métodos menos dañinos. No quiere decir que sea un método inocuo, pero un método menos dañino que el tabaco y que probablemente te va a generar lo que me ha generado a mí, que son años más de placer con mi familia, ¿no? O sea, eso lo vemos a la edad mía, no a la edad de ustedes, chavos, están chavitos, pero a la edad de nosotros que ya estamos más grandes, yo la verdad lo veo porque voy a disfrutar a mis nietos más tiempo, ¿no? O sea, Sí, eso claro. para mí es importante. Y mis hijas, sobre todo mis hijas y mis nietos. A los yernos no, a mis nietos y mis hijas. Qué cabrón. Eso no los voy a disfrutar, no es cierto, no. Fíjate. Es broma, es broma. Ahora tengo nota de Rusia. Voy a empezar por la más vieja y luego por la más nueva. Y La luego más por vieja la es más del día pequeña. 30. Y esta te va a gustar, Toño. Porque Oye, mira lo que te para pone el meme. Jax por lo de la estas de Suecia y Suiza, güey. Que Sí, pones ya. a la Eso es de la 4T 4T. y se lee bien, cabrón. No mames. Como Fíjate. estamos aparte ya estamos como Dinamarca, nada faltó que dijeras que en Dinamarca, güey. Entonces sí hubiera estado No, cabrón. estamos mejor que en Dinamarca, No. güey. ¿Qué se te ocurre? Como en Dinamarca, no. Mejor. Mejor, dijo que Dinamarca. Lo que dijo Luis, muy buena, y de hecho lo puse por ahí en Twitter. Dice que dijeron que 23 estados estaban al nivel o mejor que Dinamarca, pero no dijo cuáles estados, nomás dijo 23 estados. Y la gente de la 4T, en su creencia de que el presidente siempre dice la verdad, ¿verdad? Pues dijo, chinga, mi estado no está así, pero pues ha de ser de los siguientes que vienen, ¿no? O sea, Claro, bueno, han de ser los otros, en los ¿no? 23, Claro. bueno, en el segundo piso de la 4T ya me va a tocar a mí. Y por eso toda la gente le aplaudió, güey, porque pensó que Sí, claro. si no es en el mío, pero todo el mundo se voltea a ver, decían, ¿cuál será, güey? ¿En cuál? Pues, espera que los del Ministerio de Salud de Rusia no andan mucho mejor, ¿eh? A ver, suéltala. Esta nota la incluí por meme, porque parece meme. Dice, el ministro de Salud ha publicado una advertencia sobre la lesión pulmonar, también llamada EVALI, diciendo que esta es causada por los cigarros electrónicos. El ministerio dice que los síntomas son similares a los de la infección por coronavirus. Cabrón. Está buena esa, ¿eh? Ahorita lo platicamos. Nada más llegan 4 años y medio tarde, ¿no? Sí, dice que también informó que el número de fumadores en el país disminuyó un 41%, que me lo enseñe, al 30%. Mira, ¿quién llegó? Mira. Llegó nuestro cuatroteísta de cajón. Está ya. Bueno, ahora sí, señores, desde la Ciudad de México. Señor Eddie, buenas noches. Buenas noches. Perdón, buenas noches, me equivoqué de stream, ya iba a entrar a otro. No es cierto. Programa, ¿verdad, güey? Sí, ya nos imaginamos, güey. Aguántame. No, dejo la nota y echamos chascarrillo. Va. Dice que también informa que el número disminuyó de un 41 a un 30, que me enseñen estos números, porque ellos señalan que las fechas son entre 2009 y 2023. Según el Servicio Estatal de Estadística, agrega, sin embargo, el problema de la adicción rápida, especialmente a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, lo estoy leyendo tal cual porque lo duplica, persiste. En mayo se prepara un nuevo borrador de la lista de sustancias y aromas que deberían prohibirse, o sea, el estilo 4T. Sí. Prohibir. Y envió al Ministerio de Industria y Comercio, al ministro de Finanzas y al ministro de Agricultura para que lo consideren. Oye, a ver una pregunta, o sea, quiero hacer a ustedes y al público, a ver, para que me pongan ahí los que están en el chat, que me contesten. Si ustedes tuvieran la oportunidad de elegir un aroma que le dijeran, bueno, este aroma no lo vamos a prohibir, ¿cuál aroma elegirían? ¿Qué sabor? Bueno, ¿qué aroma, no? Elegirían que no prohíban. para vapear toda su vida, o sea, que decían, no sabes, este me lo quedo. O sea, con este me quedo. Se dice presa, güey, en cristiano. O bueno, pon tres. Es que con uno sería un líquido muy culero. A ver, Dani. A ver, espera, que Iván lo tiene. Iván. Yo tengo, sería monosabor. Tres, no le busques, güey, tres. Sería monosabor para que sean distintos, pero sería culero. Tres, de los que quieras, güey. Vainilla, chocolate y fresa. Ok, bueno, está bien. Ahora vas, Eddie, ¿tú cuáles elegirías? Para vapear todo, híjole, con lo que más pudiera combinar, fresa, mango y sandía. Sí, porque hay combinaciones de madres. Sí.
Pues No, es no, que haces fresa con fíjese, mango, mango con fresa, sandía cabrón, con mango, mango con... Este cabrón ya está Ajá. pensando en sus testers, güey. Ya está el señor tester. Claro, ya A está huevo. pensando en por lo mismo puse, Por supuesto. Que te los por lo puedas mismo puse vapear solos y vainilla, güey. además los puedas combinar. Claro. Ándale, Por, sí, sí, por sí. eso puse Es que vainilla, eso está chocolate y eso fresa, está güey. bien pensado. ¿Y tú, Claro. Dani? Es como si yo te diría, güey, no sé, por lo que suelo vapear, yo te diría, es que los que más uso es el de galleta Graham en específico, el RI4 y vainilla. Fíjate, Tribeca. yo me aventaría, a mí del que más me gusta también es igual vainilla, mango, o sea, vainilla, mango, ¿y qué otro podría ser? Y el de manzana. Para mí serían así como que Ten en cuenta, Toño. Sí hay es más, como- el fresa es como vainilla, dijo, muy bueno, pero pues, es como dijo Eddie, y yo también dije por algo similar. Ten en cuenta que si buscas 3 de los que te gustan y 3 que son fácilmente combinables, las combinaciones son infinitas y no te vas a aburrir. sí, es cierto, es cierto, es cierto. Claro. Porque también Mira, algo por que he ejemplo, descubierto recientemente es que el sabor del líquido varía dependiendo de la cantidad del producto usado. Correcto, sí, claro. Sí, claro, obvio. Mira, Toño, para cuando vengas a Tampico, que desde la vapería lo hacen ahí, No. se supone que es vainilla, almendra y tabaco. Sí, sí, sí. No, es un tabaco, ha de ser el RI4 o algo así, porque no sabe muy, muy flojito. Pero sabe a Nutella, cabrón. Cabrón. Te la vapeas, mira, la tengo aquí y parece que estás vapeando, parece que estás saboreando la Nutella. ¿Tú No cómo sé ves si te estos gusta rusos? decir ese tipo de sabores. Pues bueno, es que fíjate, los rusos, es que realmente si hacen esto de los sabores, así como estamos platicando nosotros, así como dice Eddie, así como dice Daniel, como dice Iván, pues a final de cuentas la gente va a terminar combinando sus sabores favoritos, o sea, de los que más tengan. O sea, porque realmente los sabores son bases, incluso no sé si les ha pasado, pero últimamente en las tiendas, en tiendas de vapeo general, pues realmente los sabores que tienen mucha injerencia, o sea, que se venden bastante son igual vainillas, mangos, Pero ¿qué crees, sandía, Toño? Te voy a romper tu pero corazoncito. a ver, ¿de La qué? mitad de los aromas, si no por no decir el 100%, lleva vainilla, güey. Sí, la vainilla es súper. No, yo de hecho la vainilla me encanta la vainilla, güey. Es mi fascinación. Ese sería de los líquidos que me quedaría, con todas las combinaciones con vainillas. Sí, me encanta Y la todos los vainilla. tipos que hay. Sí. De hecho, agarras, no Déjenme sé. que les platique algo. Que ahora que estamos con lo del estudio, que por eso no me he metido, déjenme disculpo tantito, porque ahora ya soy el único empleado de BTM y entonces tengo que hacer absolutamente de todo. Eres Y el estudio, ya. no, pero cañón, güey. O sea, ahorita me metí porque dije, bueno, ya terminé de cenar y ya ando como fresquecito, no tuve mucha chamba hoy. Pero entregamos equipos bueno, el sábado pasado a 7 personas, y de esas 7 personas, solo 2 escogieron tabaco y los demás, puras frutas. Fíjate, sí. Puras frutas. ¿Cuántos tienen en total? Así como para porcentajes. 13, ¿no? En total son 12. 12 ahorita, a lo mejor se agrega uno más. Acuérdate que es un piloto, pero pues la mayoría lo que busca es alejarse del algo que les evoque el tabaco. Bueno, salvo estas 3 personas. Deja hablar, Iván. Sí, salvo estas 3 personas que dijeron, no, yo sí le quiero pegar al tabaco porque no me voy a volver chango, y curiosamente los 3 eran hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen ahí ahorita? Hombre, ahorita va muy parejo, como 5 y 5 más o menos. O sea, está parejón. Tratamos de equilibrar la balanza en ese sentido, pero la mayoría se decantó por las frutas. Pero también es cierto que al principio cuando empezamos buscamos un sabor tabaco y luego ya variamos a los diferentes sabores. Yo no. Por No ejemplo, necesariamente. A mí no me funcionó el tabaco. Yo cuando lo usé me supo a cenicero. O sea, a lo mejor encontré un muy mal tabaco, horrible. De hecho, nada más era un frasquito así como de chiquitito. Lo compré en una plaza comercial en Tampico, un frasquito así con su rosquita que decía Marlboro. Sí, Además, ¿no? Además te decía ahí lo que era, ¿no? Sí, güey. Entonces ya. No, yo empecé con el típico Tribeca. Y sabía madres, güey, sabía a cenicero la chingadera.
La siguiente Que vez entonces que no volví, sabía que era Tribeca. y cuando empecé a pasar a vapear, me agarré un naranja, una crema de naranja, güey. O sea, y ese fue mi favorito, que estuve comprando 2, 3 meses, la cremita de naranja, hasta que pues, ya no lo pude conseguir. Pero sí, o sea, sí es cierto, la mayoría de la gente agarra frutales. A ver, ustedes chicos ahí en el chat, pues pongan su opinión, a ver qué sabores empezaron, si les gustan los Ahí tabacos. pusieron algunos. Fíjate, Fíjate que voy a yo acabar empecé con un durazno con fresa, cremoso, porque los tabacos que había probado no me sabían a tabaco. O sea, sinceramente eran muy gachos. Y después empecé con un RY4 y aún así, siendo tabaco, no me sabía y eso a que lo que yo esperaba, güey. cuando yo lo probé me sabía palomitas más que otra cosa. Pues Pues sí. sabía a caramelo. Ahí está. Fíjate que, bueno, yo de los pocos tabacos que he probado que me han gustado a mí, no es mi favorito porque nunca pero el de Eddie, incluso cuando fuimos a la ponencia en el primer congreso de multiperfil, hace un año, que fue más de un año ya va, un año y cacho, fíjese qué cosa curiosa, olía como si alguien estuviera fumando puro al lado de ti, el que traes tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tuyo? ¿De vos? Dos. El de voz, el de tabaco. Ese es el único tabaco que yo he dicho, ay, güey, o sea, se siente el olor a cubano, así a puro. Incluso le digo, te huele la ropa al olor de la hoja de tabaco, pero no desagradable, o sea, no un olor así sino de puro, yo que el puro, a mí el puro nunca se me hizo desagradable olerlo, ¿no? Pero así olías tú. Y como a perfume con notas de tabaco. Sí, es correcto, así es. Pues es lo mismo. Es de No te los ha pocos que he tocado, probado así, ¿eh? no te ha tocado, bueno, no sé de qué tanto la haya tocado, pero a mí me ha tocado convivir de repente cerca de Oscar, de OJ, y cada vez que lo topo digo, este cabrón ya está vapeando tabaco, es inconfundible. O sea, No, nunca viene ya lo he... impregnado. O sea, No, y nunca curiosamente, lo... ¿sabes qué tabaco es? Bueno, ¿qué marca es la que está consumiendo? Independientemente que te lo diga o no. No, nunca nunca le he puesto atención a esa Fíjate, parte. voy a salir con Rusia y esta noticia es buena. Esta es del día 30, estamos hablando de antes de ayer, sábado, ¿no? Sí. El Ministerio de Salud, en este caso, publica una advertencia sobre... No, ese es del 30, perdón. El del día 2, día 2, ya me estaba yo soltando la nota. Día 2, o sea, estamos hablando hoy mismo. El presidente Vladimir Putin ha dicho que no apoya una prohibición total de los cigarrillos electrónicos o un fuerte aumento de los impuestos especiales sobre los mismos. Destacó, en su lugar, de más aumentos de impuestos, vale la pena participar en educar a los consumidores y proporcionarles una explicación completamente coherente sobre los productos, los peligros del cigarrillo electrónico que presenta para la salud. O sea, fíjate cómo la maneja. El próximo año voy a estar viviendo en Rusia, cabrón, me cae de más. Yo ya no sé qué hacer. Vámonos a la chingada Rusia, güey, todos. Sí, qué hacer. Sí, si nos dejan salir, cabrón. Es que si no te dejan salir, ya es república, ya es república sí, pero, rusa, ¿no? O sea, ¿te das cuenta cómo leí? O sea, leí de 30, que estás hablando hace 2 días, 3 días, y ahora te leo una de hoy, que dice prácticamente lo contrario. O sea, una dice que es lo mismo que el cobicho, y ahora te dicen que no, pero, que no va. Y qué bueno que tocas ese tema, porque algún día lo llegamos a platicar en privado, chicos, para que sepan esto. Si no habrá sido esto del Evali un experimento del cobicho, porque precisamente eran los mismos síntomas que el Evali, o sea, igual el bicho se iba al pulmón y te formaba grasas. Porque a final de cuentas el virus cuando muere se hace una capa sérica dentro del pulmón, es lo que evita, lo que provoca la neumonía y bloquea, o sea, lo mismo que hace el Evali con los aceites, haz de cuenta que algo parecido es lo que hacía el COVID. Por eso, fíjate qué cosa curiosa que ya lo digan los rusos, ¿eh? O sea, está curioso, ¿eh? Nada más que llegan 4 años tarde. Sí, claro, 4 años tarde, pero bueno, ya lo habíamos platicado alguna vez, incluso que está en algún programa, no sé si nos los han quitado ese, pero por ahí debe de andar. Esos programas están a salvo de todo. De unos poquitos, todos sobrevivieron. En Odyssey, ¿no? Sí. Sí. Leí... Bueno, ahora voy... De vuelta me regreso a Estados Unidos.
Y ahora paso a Minnesota, que también es una locura. El fiscal general, Kate Ellison, envía una carta a más de 5.000 distribuidores y minoristas, pidiéndoles que confirmen que cumplirán con la ley de Minnesota y dejarán de distribuir, comercializar y vender productos de tabaco saborizados, no autorizados e ilegales en el estado. Obviamente esto incluye a los Al vapeo. vapeadores. Ah, chinga, Y pero una las cosa, bolsas, bueno, sí, sí, sí. y los productos y las bolsas de nicotina que están en boga andan, Ok. que no hayan sido aprobados para su venta por la FDA. O sea, En todos esta los de las carta, tabacaleras, todas las sí, tabacaleras. exacto. Sí. En esta carta señala que muchos de los productos de tabaco y vaporizadores, incluidas las bolsas, presentan sabores de dulces, frutas o postres que, obviamente, Alentan a los jóvenes a consumir. alentan a los jóvenes, sí, señor. Era ¿Quién de va a esperar. pensar en los niños? Por favor, que alguien piense en los niños. O sea, Sí, sí. estos cabrones se dan cuenta que estoy hablando de Rusia. Hablé 2 notas Sí, güey. de Estados Unidos y todas. Ah, bueno, y hablé la Del otra de país de la Sudáfrica. libertad y la democracia, güey. Sí, 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 libertad, fraternité. Sí, Igualité. Sí, igualite. ahora Qué vamos, tremendo eso, ¿eh? vamos con otra nota y ahora nos vamos a China. Vamos a otro lado del globo. Esos güeyes no tienen más. 27 de agosto. Fíjate, este es del martes pasado. La Administración Estatal del Monopolio, imagínate cómo lo manejan. Del Administración monopolio. Estatal del Monopolio del Tabaco. Emite un aviso sobre la revisión y emisión de las reglas detalladas para la gestión de transacciones de cigarrillos electrónicos, informes de presa, regulaciones actualizadas que tienen como objetivo fortalecer más aún la gestión de las transacciones de estos productos y el estándar de producción y circulación, y proteger los derechos e intereses legítimos de las entidades del mercado de vapeadores. Las revisiones claves incluyen estandarización de los nombres, contenido explicativo de las entidades de transacción, reorganización de las descripciones de los tipos de transacción, adición, simplificación de los registros de gestión, eliminación de contenido puramente técnico relacionado con la plataforma que no es relevante para la gestión de los mismos. O sea, ¿quién les entiende a estos cabrones? Sí, sí. Y luego le llaman monopolio. Sí, ya están diciendo, o sea, porque es que así es, es un oligopolio, sabemos que así es. Y así Sí, lo claro. quieres manejar, con excepciones de México. Aquí en México están peor todavía, porque aquí es una prohibición Y para todos, ¿no? General. la Al menos última nota, hasta ahora se ve eso, ¿eh? Quién sabe, espérense, porque al final, mi idea personal es que al final van a hacer todo el desmadre y al final van a terminar aprobando los productos de vapeo de las tabacaleras, para mi gusto personal, ¿eh? Al final de todo el rollo de que hagan esto y se van a pelear y van a hacer todo el... Bueno, está bien, los vamos a aprobar, pero nada más los que estén amparados, como en este caso las tabacaleras, y son las que van a vender el Views Go y el Views no sé qué chingados y puras madres de las tabacaleras, el tabaco Altos estándares. los altos sí, estándares de vapeo y nada más, ¿eh? No va a haber más. fíjate, para acabar el bloque de noticias internacionales, cabrá más, pero esto es como un recorte, un resumen. Hablamos del país o la nación de la fraternité, igualité y legalité, ¿no? de Francia, a ver. Y en este caso es que la senadora Alexandra Borchio-Hortimp, del grupo de los republicanos, retira un proyecto de ley presentado en marzo de 2024 que pretendía restringir la venta al por menor de productos de vapor a las tiendas de vapor y estancos. ¿Pero qué creen? Que esta señora fue la que la metió. Sí, pues claro, por eso sí se retira, pues ella ¿Sí? la Le voy a enseñar. No hay mucha información, esta no me he puesto a checarla, pero el enlace que pone a la nota es del Senado de Francia. Aquí pone los propósitos. Voy a pasarlo al español porque ninguno sabemos español ni francés, ni nos hagamos pendejos. Sí. Aquí lo que pretende, lo que yo vi es la modificación de 3 o 4 artículos, básicamente, como señala el artículo 1, 2 y 3, sí. en el cual pues es el Código de Salud Pública, que pretende sustituir o poner palabras
Ajá. y que se sustituye una palabra que pone O por una coma, en el caso del artículo 1. Después, el Dice que artículo lo 2, quieren meter como productos, medicamentos o productos sanitarios, ¿no? ajá, en Sí, el sí, sí. artículo 2 dice que la venta al consumidor final de estos productos que contengan nicotina, a excepción de los productos mencionados en el artículo 1, o sea, los sanitarios, Sanitarios y medicamentos. están confiando exclusivamente a estancos, o sea, solo se van a Confinado. poner... Confinado, yo creo que debe ser. Sí, es confinado. Confiado, sigue confinado. Confiado también puede ser, sí. El artículo 3 dice que se encomienda exclusivamente la venta al consumidor final de los productos de vapeo mencionados en el artículo, con excepción de los productos de los sanitarios, a estancos y comercios especializados en la venta exclusiva. Bueno, fíjate, ahí dentro de lo que sea esa ley estaría interesante porque permite la venta de las tiendas. Mi objeción siempre ha sido en el caso de los estancos o como tipo Oxxos, por ejemplo, en el caso aquí en México, tipo Es que Oxxo, no tiene sentido. que no tiene sentido porque no saben del tema, o sea, la gente que atiende el Oxxo no Y luego se quejan tema. de que venden a menores o venden de cualquier manera. De todos no lo venden, que vendan? No. En el Oxxo no se puede, o sea, hay cámaras de seguridad por todos lados, ahí se los joden, pero bien y bonito. Da lo mismo, a ver. Tampoco nos hagamos muchos. O sea, una regulación no elimina un mercado negro. Eso Claro, para empezar. es definitivo. Ahora, si a esto le sumas que en una regulación permite, que entre comillas puedes permitir la venta en establecimientos de conveniencia, ya sea una Oxxo, un 7-Eleven, una tiendita en la esquina, a pesar de que hay, entre comillas, cámaras, como dices, hay gente que es tragaños, o al revés, o aparenta muchos más si se lo estás vendiendo menor. Claro, sí. Entonces, pero tampoco esa es la parte muy grave, porque bueno, al final de cuentas tú vas a ir a preguntarle al tipo que está detrás del mostrador, oye, ¿y esto cuánto tiene? No tiene mucho, carnal, tiene 0.5, güey. O sea, el 5%, entonces, tiene 3%. Eso es poquito. Es poquito, carnal. No trae nada. Tú dale sin miedo, bro. Sí. Sí, no tienen ni idea ni para qué. Oye, es más, le vas a preguntar, ¿y qué tal sabe el de mango? Pues no sé, es chido, güey. Está bien chido. Pues es que te van a decir así. Digo, es correcto. Si bien no está mal el propósito, porque sí se podría vender, como alguna vez habíamos comentado, probablemente puedas vender sabor tabaco mentol, al estilo FDA, y dejarle el resto a las tiendas especializadas. Sí, yo creo que sería la mejor manera, dejar tabaco mentol para emergencias a la gente que vapea, pues si yo te lo agarras el que sea, ¿no? Y ya en el caso de las tiendas especializadas, más controlado a los jóvenes, a los jóvenes menores de 18 años, realmente lo que decíamos, ¿no? 18 años, como dijo la diputada esta que habló en el dictamen, nuestros jóvenes universitarios, oye, güey, o sea, espérate, el joven universitario lo dejas manejar, lo dejas coger, lo dejas hacer lo que quiera. Pero un joven fumar, lo dejas tomar. 18, pero eso sí, vapear no, güey, porque es malo. No manches, si lo comprar armas otra vez, bueno, es que eso de las armas está impresionante porque en Estados Unidos han visto que un joven de 18 años puede comprar un rifle, cabrón. ¿Sabes? Ya te vas a comprar un rifle, sí, pero no puedes vapear, güey, No mames, estás hablando con un universitario hasta que tengas 21. Tiene arriba de 18, ¿no? Por eso, pues lo que te digo, o sea, por eso cuando dijo jóvenes universitarios, están enviciando a nuestros jóvenes universitarios, o sea, que un joven universitario no supone que ya tiene la capacidad de... Yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, yo en el segundo semestre de mi carrera, yo era un bárbaro borracho de aquellos, no sé ni idea, güey. Tomaba bastante. En segundo ¿Cuál buen arquitecto? En segundo semestre de la carrera me acuerdo mucho que me puse una guarapeta que no me acuerdo ni cómo llegué a mi casa, cabrón. Así, cabrón. No, nomás llegaste. Nada más llegué. Supe que llegué, al día siguiente me desperté. Te voy a platicar la historia. Me llegó mi mamá al día siguiente en la mañana y me dice, puta, me empezó a gritonear, ¡ay, qué infeliz, borracho! Y decía, puta, ¿cómo supo, güey? Yo no sabía ni cómo llegué a mi casa, ni cómo me subí la escalera, ni cómo nada, güey. O sea, nada así, güey, nada. Borracho no, pero vengo... y no sé cuánto, y que no... Yo dije, pues, ¿de dónde supo, güey? Cuando me voy levantando, güey. Me levanto por un lado, todo vomitado, güey. Me volteo para el otro lado, todo vomitado, güey. O sea, no supe. Y bueno, a partir de ese momento, segundo semestre de arquitectura, dejé de tomar. Yo solo. Entonces, yo creo que la universidad es un momento en que tomas decisiones, ¿no? O sea, de decir, dejas de hacer esto, dejas de hacer aquello. O sea, en mi caso personal, yo dejé de tomar a partir del segundo semestre de la carrera. No, digo, mi esposa no me conoce, pero fíjense para que vean el impacto
voy a dar el impacto a los padres de familia de una persona que toma. Yo lo viví hasta el último día de la vida de mi papá. Mi papá siempre, hasta el día que murió, su último consejo fue: por favor, Toño, deja de tomar. Yo tenía más de 10 años, creo que ya no tomaba, güey, pero mi mamá me seguía diciendo: deja de tomar. A mi esposa le decía: mira, ¿sabes qué? Cuida mucho el dinero, porque si no se lo voy a gastar con sus amigos en borracheras. Y yo ya no tomaba, güey. De hecho, mi esposa no me ha conocido borracho. Nunca me conocido. 34 años de casado tengo, más para que tengan idea. Y nunca me ha visto borracho. Bueno, entonces, o sea, para que vean cómo se le quedó en la idea a mi papá de que yo era un borracho, ¿no? Ahora se aplica acuérdate que resta que si ni vapea, ni toma, ni anda con mujeres, no te puedes fiar, güey. Ándale, güey. Pero fíjate que cosa tan cabrón, ¿eh? O sea, digo, para que se den una idea de la imagen que deja uno en eso y cómo en la universidad tomas decisiones. O sea, pues es ilógico pensar que un muchacho universitario no pueda tomar las decisiones correctas. O sea, eso se me hace totalmente ilógico, ¿no? Claro que también podrá tomar malas decisiones, ¿no? Pues es normal. Es parte de la vida, ¿no? No, o no sé, el psicólogo nos dirá. ¿El psicólogo se quedó trabado o está concentrado? Ah, no, está concentrado. Está escuchando algo. No, estaba contestándole a un cliente, pero a ver. Yo creo que más bien es una cuestión de circunstancias que te llevan a tomar decisiones. Ah, es correcto, sí. Porque yo lo que entiendo en tu caso, que fue tan duro no creo que el castigo, yo creo que fue tan duro el no saber cómo carajo llegaste que dijiste no vuelvo a tomar. Sí, así fue. Definitivamente, ¿no? Porque yo conozco unos que se ponen unas guarapetas marca Llorarás y siguen pisteando. Es que yo esos cabrones los ponía a podar el pasto a primera hora del día, güey. Ándale, güey. Levántate con el sol y te voy a dar ahorita un licuado de plátano, cabrón. Deja, un té de hierba maestra, güey. Un té de hierba maestra. Sí, güey. No, fíjate que mi papá era médico y realmente sí era muy tremendo vivir con un médico, porque los médicos es gente muy así, esa. Mi papá, yo nunca lo vi tomado. Una vez lo vi tomado nada más a mi papá. Se le subieron creo que 2 cervezas o 3, güey, impresionante, en una cena de unos médicos y le salió borracho con 3 cervezas, o sea, borracho así que se tambaleaba, no mucho, pero se le veía el tambaleo, ¿no? Y es cuando te das cuenta, digo, pero mi papá nunca tomó. De hecho, dejó de fumar muy joven, bueno, muy joven. Me ha dicho, cuando yo estaba muy chiquillo, como a los entre 8 y 9 años, 10 años, dejó de fumar él. Un día agarró el cigarro, empezó a toser, agarró el cigarro, lo apagó, lo tiró y agarró la cajetilla, le hizo pedacitos, la tiró y dijo: no vuelvo a tocar un cigarro. Y nunca lo vi volver a tocar un cigarro, cabrón. Y fumaba cerca de una cajetilla al día, de Raleigh, me acuerdo. Lo digo, nunca volví a verlo tocar. Entonces, pues hay diferentes personas, ¿no? Diferentes, como decía una persona hoy, es que tú fumas. Bueno, yo sí, güey. Y es que yo dejé de fumar sin nada. Pues qué bueno, güey. Pues qué bueno que tú dejas de fumar sin nada y que yo también tengo que hacer lo mismo que tú, ¿o qué? O sea, pero pues hay diferentes modos, diferentes personas, ¿no? Fíjate, yo recogí un par de artículos de España. El primero también va como para meme. Lo acorté un poquito. También está súper largo. El artículo en cuestión es del medio 20 minutos. Como sabrán, estos no saben más que mentir y crear sensación. Y ahora señala el snus blanco. Lo describen como una tendencia preocupante. La creciente popularidad del snus entre los jóvenes, que la ven como una alternativa segura al tabaco. Y le dicen la nueva droga. Sácate las babuchas. Dice, bueno, aunque no genera humo y es discreto, contiene niveles alarmantes de nicotina, mucho mayores, como siempre, a los cigarrillos tradicionales. Esto lo tiene que decir siempre. Plantea serias dudas sobre la percepción de seguridad que tienen los usuarios jóvenes, siempre apuntando a los jóvenes. La falta de regulación y la facilidad de acceso a través de Internet son factores que agravan el problema. Por primer punto, no hay percepción, no hay consumo en España, o es muy minoritario. Entonces, y a través de Internet, pues compras hasta un riñón si quieres, güey. Ahí dice Omar, ese con el rifle, no, sí, güey, pero también saca humo, ese sí saca humo también cuando terminas de disparar.
No, ahí lo curioso es que fíjate cuántos balaceras hemos visto en Estados Unidos que suceden. Incluso es lo que platicábamos de las prohibiciones. Fíjense qué cosa tan curiosa. Hablando de Suiza hace rato, dicen que Suiza es uno de los países donde las personas están más armadas que en cualquier otro país, que por lo general en cada casa hay un arma, así sencillo, fácil. Sin embargo, no ven las matanzas que pasan en Estados Unidos, donde hay yo creo que ¿cómo se puede decir? La sociedad está demasiado... Pero lo que pasa es que hay una combinación, Toño, creo. No, sí. Es la facilidad de acceso y la falta de educación. Y no, y aparte la sociedad está en decadencia, la sociedad norteamericana, también, a mi gusto en ese aspecto, está también en incluye otra decadencia cosa social, importante que se nos olvida, la política. Y la social y política familiar. es, ¿Sí? y la política es que conviene que haya este tipo de productos para que ciertos departamentos puedan adquirir mayor gasto. Claro. Digo, es una combinación bastante dura. Sí, definitivo, sí. Bueno, sigo con esta cosilla. Donde me quedé. Dicen que la situación es verdaderamente alarmante porque mientras que el uso de tabaco ha disminuido en España, mentira, la adicción de la nicotina está tomando nuevas formas. Las asociaciones antitabaco advierten que sin una regulación adecuada, el snus blanco, y ojo, porque dicen el snus blanco, yo no sé por qué lo dicen blanco, porque el snus no tiene color. Si bien las bolsitas de snus pueden ser color crema o más blanquecinas dependiendo del blanqueador, yo no sé por qué le dicen blanco. Podría convertirse en la puerta de entrada, ya aquí se la sacaron de la manga, hicieron algo que no hayan hecho nadie, convertirse en la puerta de entrada a la adicción de una nueva generación. Este producto disfrazado de innovación y discreción en realidad es un riesgo importante para la salud pública. Es totalmente imperativo que las autoridades actúen rápidamente para regular la venta y distribución de estos productos antes de que se conviertan en una verdadera crisis de salud, mucho más difícil de controlar. Además, la sociedad debe de tomar conciencia de que no todo lo nuevo es necesariamente lo mejor o más seguro, especialmente cuando se trata de los productos que pueden afectar gravemente a la salud. Yo quisiera que mandaran estadísticas de la nicotina. No mandan, ¿qué van a mandar? ¿Qué van a mandar? ¿Qué daños te genera? Están diciendo que el número de fumadores ha descendido en España y es mentira. Sí, o sea, para empezar, el número de fumadores en España, voy a decir una cifra tonta, pero creo que rondaba el 32%, 32.5%, anda muy cercano a eso, no es totalmente así. En los últimos 10 años no ha bajado, sino que ha subido un 33 cachito. O sea, ha subido como un tanto por ciento. Ha bajado y subido, ha estado así, la curva sí, de subir y bajar. Y ayer, hace un ratito le decía, le respondí un Twitter del CNPT, que decía que si te joden los pulmones, el snus, un montón de barbaridades. Y bueno, le respondí lo típico. ¿Y cómo te va a joder los pulmones si es vía oral? Lo primero que les hice fue por distinguir ambos productos, porque hacían referencia tanto a la nicotina como los nicotine pouch. Si bien puede ser un producto aparentemente similar, no lo son, porque de entrada están compuestos por diferentes cosas. O sea, uno tiene una picadura, por decirlo de forma vasta, de tabaco, con nicotina. El otro es un té con nicotina. También cambia, obviamente, y la parte más importante, cambia la absorción de la nicotina. Los dos se colocan similar, se colocan entre la encía, ¿no? Y el consumo es similar, pero ninguno de los dos afecta al pulmón, esto para empezar. Y tanto es así que tiene un 40% de diferencia de cáncer de pulmón, Suecia, en relación a los países del resto de la Unión Europea. O sea, es increíble. Y otra, si tan malos son, ¿por qué Suecia se convirtió en el primer país en ser libre de humo? Apostando por este tipo de regulaciones. Claro. Y además de eso, no solo eso, copiándolo Nueva Zelanda, que va a ser el próximo en acercarse a esa raya de país libre de humo. Y hablando aquí lo que dice Omar, que dice, dependiendo del país son sicarios, pues país tercer mundo. ¿Qué crees? Fíjate que me he dado cuenta, o sea, por lo menos no sé, a ver qué opinan ustedes, señores, tanto los que están en el chat como ustedes, el hecho de que la gente que opina sobre el tema del vapeo, que son, por cierto, muchas personas
que son totalmente ignorantes, como la diputada esta. Incluso les digo que yo preparé un video, pero me tardé tanto en prepararlo que ya si lo saco ahorita ya ni van a saber de qué es, ahora que la diputada esta habló en contra del vapeo. Pero ella hablaba que un hijo del primo de la tía del pariente de mi señora se enfermó y se murió por vapear. O sea, así de tremendo. Luis. Así de tremendo, ¿no? Pero yo creo que hay una cierta ignorancia en personas que se creen que ¿cómo se puede decir? Superiores como me lo dicen a mí muchos ahí en el Twitter. O sea, es que yo dejé de fumar así porque yo quise. Bueno, pues qué bueno, güey. Es que yo esto está mal porque te hace daño y a ti qué putas te importa, güey. O sea, para empezar por ahí, ¿no? Pero al final de cuentas hay una superioridad moral que les ha creado el hecho de que lo que dice el patrón es lo bueno y lo que no dice él o que está en contra es lo malo. O sea, entonces no hay un razonamiento ni siquiera de la persona. Yo pienso que es eso, ¿eh? O sea, la gente es ignorante en sí. O sea, del tema no lo conoce, no sabe, porque cuando les empieza a explicar, como al mono este que le expliqué ahí en uno de los tweets, Omar me apoyó ahí con ese señor, con ese muchacho, y al final terminó diciendo, pues tienes toda la razón. Pues tienes razón. Pero además es una... No le llamo superioridad, es esta parte de expresar lo bien que la gente puede estar haciendo cosas que tú definitivamente no quieres dejar de hacer, o sea, y es bien válido, pues por eso las libertades y las preferencias individuales, ¿no? Por eso no hay dos seres humanos exactamente iguales. Yo me agarré el otro día con una persona que creo que no me va a volver a hablar en su vida, güey, porque me dijo lo mismo, cabrón. Es que si ya quisieras lo hubieras dejado porque esa madre te va a matar. Y puta, hubieras dejado a tu marido que te pone unas putizas. ¿Y qué crees? Que a mí a la primera lo dejé. Me dejó literal, se dio la vuelta y se fue, güey. Una persona de la familia. Me va a dejar de hablar. Pero cada quien tiene sus dependencias, güey. Claro. A ver, yo no pienso dejar el cigarro porque me gusta. Tú no piensas dejar a tu marido aunque te putee. Yo lo dejé. Yo a la persona que me quiso poner la mano encima, la primera se salió de este departamento. Ni siquiera con levantar la mano fue más que suficiente. Yo te puedo decir, igual que como le dicen a los fumadores, es que yo lo dejé a la primera y de huevos. Yo también la dejé a la primera y de huevos. Cada quien decide cómo se quiere matar, unos con cigarro, unos con humo, unos con vapeo, otros a putazos, ¿no? Pero la cuestión es que si tú lo ves en este sentido de dependencias, lo voy a poner como dicen ahora, ¿no? De problemas mentales. Las cuestiones emocionales son problemas mentales. Cada quien tiene los suyos y cada quien decidirá cómo lo deja o no, y si eso te va a llevar o no a la tumba. No tendrías por qué meterte. O sea, si alguien decide aplicarse la eutanasia a largo plazo utilizando un medicamento, está bien, utilizando una sustancia, está chido, ¿no? Pero ¿cuál es tu paternalismo? Porque es un paternalismo, netamente, Cabrón. por querer cuidar a las personas si ellos están en una completa autopunición. Sí, cada quien su rollo. Mira, eso me pasó a mí y se lo voy a platicar con un caso real, así real. Igual así algo así como lo de Eddie. Nos pasó con un pariente de nosotros que lo fuimos a traer porque el chavo ya andaba de teporochito, tirado en la calle. Y lo mandamos traer con un grupo de que internan a los pacientes para una clínica de rehabilitación. Lo mandamos traer y todo. Al final de todo se internó 3 veces, se pagaron tres veces el tratamiento. Después ya lo dejamos de pagar porque ya no manches, no vale la pena. No duraba más de 3-4 meses sin tomar y otra vez. Bueno, a final de cuentas, lo que le dijo mi hija me dejó mudo. O sea, y le dije, tiene toda la razón. Me dijo, ¿quién chingados te dijo que me trajeras? ¿Quién les dijo que necesitaba ayuda? Entonces me quedé así, pues tienes toda la razón, o sea, sí, nadie nos dijo, él nunca nos dijo que necesitaba ayuda. Pues ¿por qué se la dimos, no? Sí, tiene toda la razón. Y les voy a leer este pedacito que vea, al final este chavo que se llama José Letu, dice, bueno, tal vez tenga razón, porque al final le puse ahí, no estás informado, le digo, bueno, tal vez tenga razón, no estoy bien informado,
pero lo que sí te puedo decir es que yo no necesito ni vapeadores, ni tabaco, ni ninguna droga, mantengo mi salud física y mental en todo lo que me es posible, y a mí qué chingados me importa, güey, neta. Entonces yo le contesté, se los voy a poner aquí para que vean si a alguien les sirve contestar así. Digo, qué bueno, bien por ti, así como algunos fuman, otros toman, otros son adictos al trabajo, al ejercicio, a los videojuegos, al juego, a las relaciones peligrosas, a la adrenalina, que estamos hablando que el 90% de los seres humanos tratan de lidiar con el estrés de algún modo, y efectivamente no somos ecuaciones matemáticas, cada uno lo consigue como puede. Pero lo que sí creo que estarás de acuerdo es que existen personas como les quieras nombrar que fuman, 1.300 millones de fumadores, de los cuales 2 de cada 3 morirán por enfermedades relacionadas con y sigue aumentando. Ya les pongo la imagen ahí, ¿no? Los países líderes en derechos humanos han estado buscando la manera de disminuir el daño que provocarían. Estas son casi 850 millones de muertes, y se ha percatado que la nicotina no es carcinogénica y no es en sí lo que provoca el daño, sino la combustión. Lo dijo el psicólogo Michael Russell, etcétera. Ya le mandé ahí la contestación que me dio a mí Carl Fagerström, se lo mandé quién es Carl Fagerström para que lo entendiera. Le mandé ahí que el cáncer, que no provoca cáncer, y le mandé todos los datos, y al final le puse, pues, digo, saludos y gracias por al menos por escuchar. Y eso, Ale, te dejo a tu discernimiento el ver los datos o cerrar los ojos, pero hagas lo que hagas, espero estés de acuerdo que una prohibición y las leyes hechas, en este caso sin ciencia, son leyes muertas, pues el mercado negro es imparable e incontrolable, pues los narcos no preguntan a quién le venden nada, ¿no? Y le digo, saludos y gracias al menos por escuchar, y eso demuestra que hay esperanza. Y al final me pone, excelente, Antonio, tu comentario. O sea, digo, a final de cuentas, dijo, pues chingue su madre, pues que le mandé todos los datos de documentos científicos, y pues el chavo se ve que es más o menos, se ve, ponemos en el avatar o en el no sé cómo se llame, se ve decente. Entonces dije, bueno, pues por lo menos la otra señora también me contó lo mismo, yo tampoco quiero controlar tu vida, es tu rollo y tú sabrás, ¿no? O sea, al final se dan cuenta de que pero es lo que te está dije mal hace un su ratito, enfoque, Toño. ¿no? Pero es lo que te dije hace un rato. Pongamos que se conjuga todo y todo sale para que se suceda lo que ellos dicen que es tan malo. Pero al final de cuentas yo tengo derecho sobre qué hacer con mi cuerpo. Claro, sí, o sea, al final de cuentas. Pero va más allá, o sea, porque el decir yo tengo derecho, lo que es esto, es decir que también lo que tú traes detrás como soporte técnico no funciona, es irrelevante. Que mi O sea, vida sea disfuncional es otra bronca. Pero cuando realmente el soporte que tenemos nosotros es científico y el que te están mostrando ellos no. Eso es lo curioso, porque todo lo que han hablado ha sido sin ciencia, güey. Todo lo que han dicho han sido estudios refutados, estudios sesgados, manipulados. ¿Y qué otros estudios ha presentado el gobierno más que esos? No, Dani va a soltar un estudio mexicano. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. El gobierno de México, aquí, ¿qué estudio científico ha usado como referencia para justificar las prohibiciones? Ninguno. Los de la COFEPRIS, güey. No, de la COFEPRIS. Sí, pero vamos a ver. Es su laboratorio de extrema confianza. pero vamos a ver una cosa. Ese fue después. Las primeras prohibiciones aquí, desde que está el PG, se basaron en Levali. Pero eso no es un estudio científico. Y es más, cuando la presentaron ya había cesado. Sí. Pero es que, vamos a ver, todos estos orcos antivapeos siguen enganchados a Levali, a pesar de que ya se demostró lo que se demostró, y siguen, y zurra, y dale con la matraca, y la gente, claro, se va quedando. Vamos a ver, y es cierto, no hay pocas cosas que sean tan ciertas como esta. Tú repite una mentira el número de veces que sea necesario y se va a convertir en verdad. Como por ejemplo, que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ya hubo ahí 100.000 borregos, perdón, pero son borregos, los que estaban ahí en el Zócalo, aplaudiendo y vitoreando algo que saben de sobra que es mentira. ¿Sí? Ahora, ¿quién es peor? ¿Quién lo dice o quién se convierte en un cómplice? Cuando sale el Tahir y cuando salen todos estos subnormales atacando el vapeo y sacan lo de Levali, saben de sobra que lo que están diciendo es mentira y lo siguen diciendo. ¿Por qué? Porque eso cala en la gente poco a poco cala en la gente, ¿sí? Eso cala en la gente.
y te lo sacan, pero se agarran a él como un clavo ardiendo. ¿Sabes qué? Si es lo único que tienen, qué bueno, güey, porque es que no les queda nada más. No tienen nada. Porque no tienen nada y lo único que tienen es una puta mentira. Es así de claro. O sea, Así de toda claro. la prohibición de México está basada en una enfermedad de lesión En pulmonar. una puta mentira y en un estudio entre comillas, que es una puta mierda de estudio hecho a modo. Han hecho algo como para, venga, llena ahí lo que sea, decimos que esto tiene matarratas, anticongelante y insecticida y dale para adelante porque los Y- y- 35 millones de borregos, los 35 millones de borregos ya se van a encargar Me de estoy extender esto. imaginando a dos chavitos preguntándose, oye, güey, ¿qué pongo en el uniforme? Tú dale, güey, necesitamos cobrar. Pues es que la Agarra- cuestión es que ni siquiera voltear a ver a la ciencia por una razón, y lo acaba de decir ahorita Iván. O sea, a nosotros nos vale un cacahuate si la gente deja o no deja de fumar. Si no deja de fumar, me conviene. O sea, me conviene más que la gente fume a que la gente mude a un método de reducción de daños donde sabemos que va a preservar su vida. Yo lo que necesito es justificar mi sistema de salud a como dé lugar. Sí, claro. O sea, esa es la realidad, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, todas las cifras que no tienen datos, pues son plumazos. O Son sea, son opiniones. plumazos. No, son plumazos. Ah, pues ponle que son 600. ¿Y cómo lo justificamos? Pues con una encuesta que se llama En Salud, que no sabemos ni siquiera cuál es la metodología. Claro. Mira, hay un dato interesante, incluso, fíjense para que vean cómo ni siquiera está informada esta gente, pero se los voy a explicar. Hay una señora que me puso en un comentario, se los voy a leer rápido, me puso aquí, puro adicto, es tan grave el uso de vapeador como el tabaco, no seas iluso y esfuérzate para abandonar el vicio, será una reforma a tu favor. Entonces, fíjate, aquí incluso esta persona me pone, se llama Ruth Méndez, porque le dije que de dónde sacaba sus estudios y sus conclusiones, y me manda un estudio del CDC, del CDC de Estados Unidos, pero chéquense lo que dice, bueno, es un estudio, me manda una conclusión, pero déjenme enseñárselos para que vean lo que dice y para ¿De que qué vean año? como la misma vieja, no, olvídate de qué año, güey, lo que esta vieja dice es totalmente falso, porque chéquense lo que dice ese artículo, ahí se lo voy a poner, déjame ponerlo, está muy, muy interesante, porque ella me dice, chécate lo que dice el CDC, entonces dije yo, bueno, pues voy a ver qué chingados dice el CDC, ¿verdad? Espérame, pues ahí va, de aquí, espérame, pantalla completa, ahí está. Y tengo que escoger ventana, a ver. Pero lo que le escoges, sabes que yo últimamente les he estado contestando a la gente de una manera, me he vuelto medio irreverente, de una manera muy científica, sin necesidad de meterme en el vapeo. Conozco otra persona, que curiosamente también es de mi familia, que me dijo, ya deja esa madre, te vas a morir. Luego, puta, pues deja los carbos y el azúcar, güey, porque Sí, las causas de muerte por diabetes están más cabronas en este país y ahí sí hay registro. Otra que me dejó de hablar, güey. No, sí, dices, pues sí, güey. perdóname, güey, y a ti te van a cortar las La verdad patitas. duele, güey. No, y Ese aparte es- así, a ti te van a cortar las patitas, a lo mejor yo muero de un paro fulminante, güey, a ti te van a entregar como cerillos en pedacitos en sí, una güey. caja, güey. No sé cómo compartir aquí pantalla, este pico es el Ah, Firefox, me pone abajo, presentar, y luego me Bueno, dice, presentar, eh, compartir pantalla. pero luego luego me fíjate, pone seleccionar ventana y la quiero Sí. seleccionar y nada me marca StreamYard, Finder o pantalla completa. Le Uy. selecciono pantalla completa. Si quieres, pásame el y no enlace. te lo doy. A ver, te voy a pasar los dos. A ver, luego no tengo ni En abierto lo, ni el WhatsApp. Espérame. en lo que estás en eso, me voy a regresar un poquito antes a lo que estábamos platicando y que decías, o sea, ¿por qué la gente se mete? Y por qué, por ejemplo, el caso de los adictos, de bueno, ¿y quién te pidió que me trajeras, no? Esa madre es un factor de codependencia, porque al familiar que lleva al adicto, al enfermo, si lo quieren llamar así, o a la persona que consume, a un lugar donde no quiere, estás hablando netamente de codependencia y tampoco le importa que se cure, le importa castigarlo y le Sí, sí. importa hacer, ¿por qué? Pues porque finalmente entre el castigo y los refuerzos fortaleces los vínculos. Algo que dice un especialista en adicciones es, desafortunadamente a una persona que cae en una dependencia muy fuerte, en una adicción, que le está costando trabajo salir, donde ya pierde su conciencia social y está distorsionado, no hay como dejarlo solo,
porque le haces más daño y le causas más sufrimiento viendo que sufres, porque él no sufre, pues él agarra y dice, sí, la voy a regar y luego, digo, me voy a portar bien y luego la vuelve a cagar. Y entonces es un círculo de codependencia muy cañón. Y te das cuenta que las personas, cuando quieren ayudarte, están demostrando su codependencia, porque finalmente ni de mi familia eres, que yo no me voy a enganchar con si sí o si no. Sí, Es muy sencillo, tú haz tu vida y yo la mía, pero cuando cortas ese vínculo hasta mal se sienten. Es cuando viene la parte de la ofensa de, ay, me trató mal. Güey, lo que tú tienes es un problema de codependencia y resuélvelo porque no puedes ser codependiente de todo el mundo. claro. Fíjate que eso, lo malo es que lo que tú platicas lo aprendes a la mala, ¿no? No lo aprendes a la buena. Claro, O sea, yo lo claro. entendí, incluso lo entendí con mis dos cuñados, ¿eh? O sea, mis dos cuñados, el primero, mira, mi esposa, de veras, el primero, y yo se los he platicado aquí en el grupo, lloró porque estaba muy mal económicamente, me lo traje para acá, y a final de cuentas lo estuvimos manteniendo más de un año, o sea, donde incluso yo tenía dos casas y le di una casa para que él se quedara ahí, le llevábamos mandado, no trabajaba, no hacía nada. Y a final de cuentas, ¿sabes qué es lo más curioso, Edgar? Terminó, cuando se fue de aquí, tirando pestes de mí, específicamente. Y me decía, no, Y es que él es una persona, ¿cómo decía? Dominadora, ¿no? Que quiere que haga todo lo que yo quiera, lo que él quiera y la frega. Yo ni me metí, es más, por eso lo sacaron. ¿Sabes quién lo sacó de mi casa? Porque él vivía aquí con nosotros. Lo sacaron mis hijas. Le dijo, le haces daño a mi papá y a mi mamá. Y mis hijas lo sacaron y por eso lo aventé a la otra casa. O sea, porque ya no lo aguantamos aquí. Y es un cuate que ahorita, fíjate lo curioso de todo, ahorita está escribiendo libros de superación personal, cabrón. fíjate. Sí, O sea, pero ¿sabes qué? Que tuvo que quedarse solo y eso es lo que a sí, veces no entendemos porque, ay, es que el dolor de la familia, de la sangre, perdón, o sea, genera unas codependencias que terminan destruyendo física, emocional y económicamente una familia. Y de es correcto. veras, yo lo entendí con esta persona que habla sobre adicciones, porque dice, la mejor manera de que una persona caiga en cuenta de que tiene que cambiar es dejándolo solo, Sí, pues él sabrá. porque, Sí, porque de otra manera el lazo de codependencia no, lo va a no le va a permitir agarrar impulso para salir. es, ¿Cuándo te das cuenta que tienes que cambiar? Cuando tienes problemas para alimentarte, para vivir, que estás en la calle, que nadie te ayuda. es el tocar Es, fondo que le decimos, ¿no? es el famoso tocar fondo. Pero si en ese tocar fondo no lo dejas y estás, ay, le voy a rentar un pedacito de comida, ay, le voy a dar techo, ay, pobrecito, hay que apapacharlo. Hay que apapacharlo cuando la persona cae en conciencia e intenta salir solo. Pero cuando está en enfermedad, no. Sí, Porque solo refuerzas la enfermedad. aparte es que son muy manipuladoras, mano, demasiado manipuladoras. Claro, tienes que romper el círculo de esa parte. Mira, ya aquí ya me llegó en los chats, déjame mandar los dos. Te voy a mandar la página, a ver si la puedes poner tú, Iván. A ver, ahí te va, ¿eh? Mira, ponla, por favor, ya te la mandé al grupo de Líneas de Poder. Ok. Está muy interesante, porque fíjense lo que me dijo, esa fue la respuesta de la chava que el CDC contestaba, según por lo que dice ella. Entonces, chéquense lo que dice la página del CDC, para que la guarden esa página, incluso, si puedo, déjame ver si la puedo publicar aquí de una vez, pero para que la tengan. De una vez la tengo, como la tengo a mano. Bueno, ya se las puse ahí también, entonces. Pues ahí están todas, a la larga. Ya que nadie comenta, nosotros le damos, güey. Sí, Sin miedo, bro. A ver, pónselas para que vean lo que dice la página del CDC. Dice, fíjense lo que dice, infórmese sobre los cigarrillos electrónicos, sus efectos de salud y los riesgos de usuarios. A veces a los cigarrillos electrónicos se los llama de cigarrillos, Ahora, nada más quiero que te bajes, fíjate, esta vieja pendeja nada más leyó la primera parte, brota de lesiones pulmonares y la chingada. Ahora lee lo que dice abajo, ¿cuál es la conclusión? A ver, lee la conclusión, güey. Tienen el potencial de beneficiar a las personas adultas que fuman y que no están embarazadas. Esto es lo más importante. Si bien se usan como sustituto completo de los cigarrillos regulares y de otros productos de tabaco para fumar. Pues ya, hasta ahí llega, o sea, nada más porque eso no lo leyó. Eso no lo leyó, entonces le dije, mira, oye, se te olvidó leer este pedacito. Y ya de ahí no me contestó. O sea, pero es que como la gente nada más lee el encabezado, ¿no? Lo que dice, los cigarrillos, los problemas, y lo dice el CDC. Sí, pendeja, pero la conclusión que llega es esta, ¿no? Entonces, esa es la falta de expertise entre estas personas que no conocen del tema,
por ignorancia realmente y porque una persona les ha estado metiendo 6 años completos. El vapeo es malo, el vapeo es malo, el vapeo te mata, el vapeo es peor que el cigarro. Y así te lo dicen, güey. O sea, yo incluso he tenido algunas personas de decirles, bueno, ¿quieres saber qué tanto te ha afectado la 4T? Dime qué piensas del vapeo. Y ya con eso te vas a dar cuenta de que pues ahí vas a ver lo que piensan del vapeo y te vas a dar cuenta que están mal informados, ¿no? O sea, y lo decía Daniel, una persona que está en contra de la 4T o en contra, es imposible que te pueda decir a ti que lo del vapeo es bueno, porque quiere decir que entonces está siguiendo el discurso de la 4T de los cigarrillos y nunca investigó el tema en realidad. O sea, y ella debería haber investigado el tema de todo lo que dice la 4T, también en lo de nosotros, en el vapeo. El vapeo, pues, sabemos que nos atacaron injustificadamente. Y están. Yo estoy en la conclusión de que ya estamos en el punto de que ya nos demonizaron y estigmatizaron. Sí, sí. O sea, sí, literal, es lo que se ha encargado de hacer este gobierno. Eso es correcto. Pero Dani tiene un estudio del gran maestro vapeador, ¿no? A ver. Estudio del gran vapeador. A ver. Que en realidad es como una especie de encuesta, aunque ellos dicen que hicieron observaciones de no sé qué y todo, pero en la descripción, pues, del supuesto estudio, pues lo único que hace es dar unos datos como si fuera de una encuesta, ¿sí? Es un estudio en México sobre las razones por las cuales la gente vapea en los motivos que llevan a los fumadores en México a usar o dejar de usar los vapeadores y cómo los motivos están relacionados con cambios pues en el uso de productos de nicotina, ¿no? La investigación, yo es que no la llamaría investigación, pero bueno, se supone que está hecha entre 2018, noviembre del 18 y noviembre del 21. Se supone que es 3 años, pero bueno. Igual y si tiene algo de longitudinal, aunque sean 3 años, pues igual y... Pero bueno, de todas maneras, ahorita me van a decir ustedes qué opinan, pero no estoy yo muy convencido de esto, pero bueno. Dice, pues entre lo que podemos considerar hallazgos, dice que los motivos más comunes para usar cigarrillos electrónicos, bueno, para usar los vapeadores, incluyen la percepción de que son menos dañinos para los demás, un 40%, y el disfrute personal, un 39%. Y aquellos que creían que los vapeadores son menos dañinos o que ayudan a dejar de fumar, dice que tenían menos probabilidades de volver a fumar exclusivamente tabaco, ¿sí? O sea, la creencia de que eso es un dato razonable, yo creo. Los que, digamos, creían que los vapeadores son menos dañinos y que ayudan a dejar de fumar, son los que tenían menos probabilidades de recaer a volver a fumar, ¿no? Entre las razones para dejar de vapear es la insatisfacción, o sea, como que no te satisface del todo, un 32%. Y dice que entre estos, los que dejaron de vapear por falta de satisfacción tuvieron menos probabilidades de volver a usarlos, ¿sí? O sea, no volvieron a intentar usarlos. También tiene hallazgos sobre el impacto de la regulación, del contexto regulatorio. Y dice que a pesar de que los vapeadores están prohibidos en México desde 2008, porque en realidad es desde cuando están prohibidos, dice que su uso es más prevalente entre fumadores actuales. Dice que el contexto de ilegalidad podría influir en la calidad de los productos disponibles, lo cual puede afectar la satisfacción de los usuarios y la decisión de seguir, en este caso, seguir vapeando o dejarlo, ¿verdad? Y bueno, como conclusión, pues el estudio sugiere que los motivos para usar o dejar de usar cigarrillos electrónicos, bueno, es que no me gusta la palabra, pero bueno, es la palabra que usan en el estudio. Los vapeadores están... Pero al final la ocupo porque es como la menciono. Sí, así es.
el motivo para usar o dejar de usarlos está fuertemente vinculado a percepciones del daño y del disfrute, ¿sí? De la satisfacción en este caso. Y dice que, bueno, digamos que se necesitan intervenciones específicas para abordar esas creencias y fomentar cambios en el comportamiento que sean deseados, ¿sí? Dice el estudio también que la importancia de considerar la regulación, bueno, es que regulación, la prohibición más bien, al analizar el comportamiento de los usuarios en mercados, dime. La prohibición también, a fin de cuentas, es una regulación. Sí, pero no, Sí, deja que acabe, o sea, para que acabe el tema, güey. Sí. Bueno, dice que, bueno, subraya un poco la importancia de considerar el contexto regulatorio al analizar el comportamiento de los usuarios en mercados donde los vapeadores son ilegales, ¿no? Y de hecho, bueno, ajá, no, adelante, es todo. Bueno, pues fíjate que hay dos cosas interesantes, incluso aquí ahorita quiero presentarles a una amiga que está por aquí conectada, pero otra cosa interesante aquí que vemos es que este estudio que lo hizo Inti Barrientos, o dentro de sus participantes está Inti Barrientos, es algo muy curioso, porque incluso el INSP se ha salido un poco del esquema de esa prohibición y con esto que está viéndolo, que están poniendo este estudio, realmente se habla de que lo mejor en sí es regular. O sea, ellos saben que están afectando el progreso de una regulación justa y buena, ¿no? Yo pienso que ellos, al ser científicos, porque el INSP, dentro de todo lo que sea, y por más órdenes que reciba de quien la reciba, ¿sí? sea de filántropos extranjeros y tengan financiamiento de ese lado, pues acuérdense que ellos son parte de Cochrane Library, o sea, ellos son parte de Cochrane México, incluso el INSP está considerado como Cochrane México, entonces tienen que respaldar sus estudios científicos y no pueden salirse de la ciencia. Si se salen van a ser vetados por el grupo de Cochrane, no sé, que es uno de los grupos más importantes en la toma de decisiones de salud pública. Entonces, ya están yéndose con mucha cautela al mandar este estudio. No sé qué opinan ustedes, Daniel o Iván o Eddie. Se están yendo ya con mucha tienta y mejor están hablando ya de medio querer componer las cosas. Por eso Inti Barrientos lanza su último estudio que hizo él comprando líquidos a todos los de las tiendas en México, de 327 líquidos que compró, los probaron y descubrieron que no existía el acetato de vitamina E que tanto había marcado el presidente desde el primer decreto que existía. Yo ahora les quiero presentar aquí a nuestra buena amiga Agnes Fleury, que es una doctora, ella es neuróloga, está pues colaborando realmente con la labor del vapeo, en cuestión de que está estudiando la parte neurológica de la nicotina, que se me hace muy, muy interesante, la farmacocinética de la nicotina y algunos estudios que ya están hechos a nivel mundial, ¿no? Ella es pro 4T, como están viendo ahí, y ella a lo mejor, pues bueno, trae su idea personal de que no tiene nada que ver, dice ella, de que la 4T esté haciendo esto, que puede estar a favor de la 4T. Yo te comento, amiga, yo te lo platiqué a ti, y creo que todo el mundo sabe que yo en lo personal, Eddie, que está aquí, éramos pro 4T a lo bestia, o sea, incluso para que sepas, nosotros votamos por Obrador, Edgar también, Luis también, Daniel no, Daniel no, ni Calavera pues es español, así que no puede votar, pero y tampoco lo hubiera hecho. Bueno, pero independientemente de eso, de la mayoría votamos por él y pensamos en un cambio que siento yo que no se ha generado. O sea, digo, te lo voy a poner algo sencillo nada más, ¿no? El sistema de Dinamarca, pues, los hospitales, bueno, pues tú conoces los hospitales en México. Pero también hay algo de cierto. Vamos a hablar. Me voy a poner del lado malo otra vez. Porque alguno tiene que ponerse del lado malo, aunque no estés convencido. Claro, no, de hecho es muy respetable su opinión. O sea, mira. Por ahí comenta ella que se puede estar a favor. También Luis comenta. Sí, claro, sí, claro. Que no se puede estar a favor cuando te van a prohibir lo que más te gusta. Yo le pedí. También separemos esta parte, Toño. Pero déjame terminar ese consejo para decirle. Yo le pedí a ella hace unos días que ojalá y nos pudiera acompañar en un programa, porque aquí, incluso te lo digo así, mi querida amiga, es que aquí 3 de los que estamos aquí, somos 4, 2 y Luis, somos 5 que salimos en el programa, 3 votamos por Obrador y 3 estuvimos de acuerdo en la 4T y 3 hemos visto los defectos
que ha provocado la 4T, y pues los hemos visto y los hemos vivido, y cada vez hemos ido bajando ese concepto de la 4T que tenemos, pero pues lo podríamos debatir, incluso estaría interesante meterte a ti, porque ella está a favor del vapeo, ella vapea, es neuróloga, es francesa, es investigadora del Sistema Nacional de Investigación, o sea, es una persona muy preparada, con doctorado, entonces nos puede dar realmente su punto de vista neurológico sobre la nicotina y lo que ella opina sobre la 4T y qué es lo que ella ve de benéfico en la 4T, porque la verdad es que yo vi muchas cosas benéficas, pero esas cosas benéficas empezaron a caer así, mira, empecé a ver cómo se caían las cosas. Yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, yo soy luchador social y siempre lo he sido, pero o sea, veo realmente que no hay una lucha social justa, ¿no? O sea, lo que está sucediendo, pero bueno, ella nos podría explicar en un programa, platicar con ella y que nos explique tanto el favor del vapeo y esta encrucijada que se lleva entre que la 4T está en contra del vapeo y seguimos que la doctora Claudia Sheinbaum va a seguir con las prohibiciones del vapeo, como ya lo dijo en su pre-campaña y en su campaña. Ella va a seguir, si en caso que no se prohíba ahorita y se van de la congeladora esta iniciativa que esperemos que pase septiembre, no pase nada, se va a la congeladora, la doctora Claudia Sheinbaum va a tratar de volver a prohibir el vapeo también en su periodo, ¿no? Ella tiene muchos conocimientos y mucha gente de conocido en el gobierno y pues probablemente nos pueda dar un panorama general, ¿no? Sería interesante. A ver, van 2 puntos. Bueno, si bien sería un gusto y un placer tenerla para intercambiar puntos de vista, el programa, si bien no sería líneas de poder, es entre líneas, donde entra un poquito más la opinión y podemos enfocarlo más en el debate, porque acuérdate que líneas de poder tratamos de informar sobre los últimos sucesos en torno al vapeo, estudios y políticas, y decidimos separarlo en el programa Entre Líneas. Ahora, me voy a intentar poner del otro lado, aunque sin mucha razón y muy burdamente. Si bien puede ser 4T y estar a favor del vapeo, lo que pasa es que también hay de repente una cierta, ¿cómo decir? Hay una cierta tendencia a asociar la 4T con un personaje. No, ella lo ve el 4T, te lo platico, ella lo ve como la 4T por el beneficio hacia el pueblo. O sea, por eso es la parte que yo veo de ella. Ella piensa que el pueblo se está beneficiando. O sea, que el pueblo se está beneficiando con la 4T. No voy por ahí. Yo la verdad, que de repente no lo veo como pueblo. Se asocia a un partido o a un personaje en concreto. Y obviamente no puedes culpar a toda una institución o a todo un partido por la culpa de un baboso. Voy a ponerlo de ese modo, ¿no? Correcto. Por uno que visceralmente, porque es visceral, está prohibiendo el vapeo porque ya lo convirtió en personal. Y acordémonos de lo que dijo en diciembre: antes de irme, por mis tenates lo voy a prohibir. Correcto. No fueron palabras exactas, pero casi se puede traducir así. Correcto. Pero Perdón, termina, Iván, luego hablo yo. Sí, o sea, lo que voy, que sí, también bien es cierto que no podemos culpar a todo un partido por culpa de un monigote. Sí, de hecho ella habla de individualismo y todo, pero fíjate, bueno, lo poquito que he platicado contigo, y eso lo comento, pero yo creo que va a estar más padre hacerlo en debate con ella, ¿no? O sea, estaría padre hacer el programa, aquí que quede de una vez grabado y constatado que queremos hacer un pequeño debate con ella y platicar y exponerlo, no sé, si se pudiera el próximo, de este miércoles en 8, no sé, o cuando no sé, quiera, para que tú nos pongas la fecha, doctora, y poder platicar contigo, incluso podemos hacer un debate y platicar el por qué sí, por qué no, y darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de dónde viene esto que está trayendo el Obrador, que para mí el problema, querida amiga, no ha sido en sí lo que ha hecho o no ha hecho, sino ha sido la división que ha creado dentro de los mexicanos. Es algo que está insólito. Yo nunca había visto al país tan dividido como lo he visto en este sexenio. O sea, es un país totalmente que ve nada más el bien y el mal, y nunca he visto un país que nunca viera la escala de grises, ¿no? O sea, cuando un país no puede ser y no te olvides todo lo que digo yo es bueno poderes. y todo lo que está en contra mía es malo, ¿no?
No te olvides de la centralización de poderes. Y la centralización de poder, sí, claro, por supuesto. Y la eliminación de organismos autónomos que se me hace... Digo, independientemente de esto, más allá de cualquier otro motivo, estos debates nos nutren a todos, ¿no? Todos aprendemos de este tipo de encuentros. No, y con una persona preparada realmente y que aparte es vapera y aparte de eso, pues nos está apoyando con hacer algún compendio de los estudios a nivel mundial sobre la nicotina y los efectos positivos que esta tiene, ¿no? Así como también los negativos, ¿no? Que se saque lo que salga, lo malo y lo bueno, ¿no? Pero que salga, que lo que queremos es que se muestre la información científica, porque eso sí, yo nunca voy a estar en contra de la ciencia, ahí sí, para que vean yo, si sale algo científico y científico bien hecho, bien redactado, bien semblanteado, no sé cómo podemos decirle. Estructurado y justificado, fundamentado, adelante, ¿no? O sea, si dicen algo mal del vapeo que esté fundamentado, pues adelante, ¿no? Más allá de cualquier tendencia política, lo que auguro que podemos aprender de esto es un enfoque científico diferente. Es correcto, sí, es correcto. Dale, Dani. Voy a decir algo. Es que la doctora dice que está de acuerdo en que las políticas sobre el vapeo están completamente equivocadas, pero no es todo su programa. Yo le diría que se pusiera a pensar si con el vapeo ha actuado de manera autoritaria, porque ha sido un golpe, un puñetazo en la mesa por una guerrita que tenía, bueno, por un poquito la guerra que tiene con el Poder Judicial, porque todos los decretos, la Suprema Corte se los ha tumbado por anticonstitucionales y por eso ahora lo pone en la Constitución, por sus penates. Es un golpe de autoritarismo. Es así, que no, ahí te va otro decreto. Que de este tampoco, ahí te va otro decreto, ahí te va otro decreto. Que no digan que no se lo tomó, es por supuesto que es personal. Entonces, si eso lo hace con un tema menor, porque para nosotros no es un tema menor, pero para la sociedad en su conjunto es un tema menor. Hay mucha gente que ni sabe lo que es esto y ni sabe que está prohibido y no tiene ni idea de esto, de todo lo que se ha hecho. 5 decretos en 5 años y una reforma constitucional para incluir la prohibición de comercialización del vapeo, para él ha sido un tema prioritario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le dejaban hacer lo que quería, además no le dejaron hacer lo que quería y además esa medida es totalmente anticientífica, ¿sí? Porque no usan ninguna referencia, ninguna base científico y por más pruebas que hay, no la aceptan, ¿sí? O sea, a eso yo lo llamo negacionismo científico, ¿sí? Claro. O sea, hay un grupo de negacionistas que están dirigiendo este país. ¿Sí? Pero además de eso... Y si eso, permíteme, Iván, déjame terminar un segundo. Si eso lo hacen con un tema menor como es el vapeo, ¿qué no harán con cosas más importantes? Otro golpe en la mesa, otro golpe autoritario, otro golpe... Bueno, ahora pueden hacer lo que quieran, prácticamente. Ahora pueden hacer lo que quieran. Porque tienen mayoría calificada, pueden hacer lo que quieran. Pueden cambiar la Constitución. Pueden cambiar la Constitución completamente, incluso. O sea, pueden hacer... Pueden decir, mañana no sale el sol. Ah, ¿y eso que estoy viendo no es el sol? No, eso no es el sol, eso son imaginaciones tuyas. Sí. Ya está. Y por ley te lo cambian. Ahora, lo ponen en la Constitución, te jodes y te aguantas. Y eso en mi pueblo tiene una palabra de un sistema político que empieza por D y termina por dictadura. Claro, y otra cosa interesante, Daniel, nada más para... Es mi opinión y la tengo. Esos son mis argumentos, no me la saco de la manga, esos son mis argumentos, yo me baso en lo que estoy viendo y en cosas que están pasando, ¿sí? Entonces, pero también... hay gente que piensa que todo está muy bien y que todo funciona de maravilla y que en efecto tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y que otra que dijo que México es el segundo país del mundo que tiene menos desempleo. Pero vamos a ver, o sea, que digan, a ver, todas esas cosas que ha dicho son verdades o son cosas que dice y que les gusta oír a la gente y entonces, venga, pues yo me lo creo, pues porque como lo dice pues será verdad. Con 50 millones de pobres, ¿no? Yo siempre lo he dicho y todavía le falta un mes de mañaneras. El día menos pensado el presidente va a llegar y decir,
los burros vuelan, que yo he visto volar a un burro, y al día siguiente tienes a 35 millones de mexicanos asegurando que los burros vuelan. Bueno, como apunte general a lo que has dicho, concuerdo con todo lo que has dicho, nada más un apunte. Recuerden, aquí hemos analizado alguna vez lo de los decretos y hay un apunte muy importante. Si bien el presidente tiene la facultad de emitir un decreto, estos decretos son temporales en cuanto conciernen la salud de los mexicanos. Y eso es, por ejemplo, de que llega un lote de pescado en mal estado a cualquiera de los puertos, él puede cerrar todo comercio de pescado hasta que subsane la situación, pero es temporal. Y aquí, en todos los decretos, desde el primero hasta el último, fue totalmente permanente y, como dice Dani, sin ningún sustento que avale dicho. Y hay un punto también bien importante que se los quiero aclarar. La figura, mi querida amiga Agnes, la figura de pueblo, la palabra pueblo es una palabra y una figura abstracta, o sea, no existe la palabra pueblo como tal, porque en realidad todos somos el pueblo, o sea, no nada más los 35 millones que votaron por Sheinbaum, Pueblo malo y pueblo bueno. Sino los 98 millones de la base electoral y los 130 millones de mexicanos somos pueblo. O sea, y si tú te pones a pensar que 35 millones van a decir lo que hagan otros 60 y tantos millones de base electoral simplemente, y más de 80 millones, casi 100 millones de lo que hace, lo que va a hacer en el país, sin contar con opiniones de nadie, porque si estando en el poder, llevándole opiniones científicas al Estado, llevándole documentos científicos al Estado, a la Cámara de Legisladores, yo no sé, aquí sí te puedo dar un poquito de movimiento. Nosotros hemos ido a la Cámara de Diputados y te voy a platicar algo, los diputados de Morena nos han dicho a nosotros directamente, así como te lo voy a platicar, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo no puedo votar en contra de mi partido. Cuando el diputado debe ser un ser totalmente alejado del Ejecutivo, porque para eso existe la división de poderes, y debe de votar en conciencia para las personas que votaron por él, por el beneficio de las personas que votaron por él bajo su conciencia, y eso es lo que no está sucediendo en México. Y ahorita con el querer cooptar al Poder Judicial, que es la única arma que tenemos para defendernos de la injusticia de esta unión de dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, es un salto a la democracia definitivamente, y eso es un hecho, porque van a concentrar el poder en una sola persona. Lo que decida esta persona va a ser lo que se va a hacer y punto. O sea, por eso es muy importante defender. No importa, yo no hablo que no haya corrupción en el sistema judicial nacional, ni que no haya corrupción con los legisladores, pero lo que sí queremos es que sea un país donde haya división de poderes y donde se respete la división de poderes. El presidente de la Cámara de Diputados y Senadores, el presidente de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de México son tres poderes totalmente distintas que no deberían de mezclarse absolutamente para nada. Y cada uno debería ser autónomo para que precisamente se tomen las decisiones por el pueblo, o sea, por todo el pueblo completo, y tengamos un medio de defensa hacia lo que alguien quisiera hacer autoritario y solamente guiar a un pensamiento único. Eso es para mí lo que está mal de la 4T, y que yo voté por eso, déjame decir, yo voté por Obrador, yo voté por su discurso, pero el discurso, y te puedo poner videos, cómo han cambiado los discursos de él, de cuando hacía las promesas a lo que está cumpliendo y no está cumpliendo ahora, ¿no? Y eso es a mí lo que o sea, yo siempre he sido crítico como persona de izquierda, me considero una persona bastante crítica, no solamente de este gobierno, ni soy preanista, tampoco, sí, pero yo he sido crítico desde que nací. O sea, en serio, sí, una persona que ha criticado a López Portillo, a Miguel de la Madrid, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, y por supuesto que seguí criticando, porque esa crítica, siendo constructiva, es lo que realmente salva a una nación. Si tú consideras que un gobierno debe ser sin críticas, automáticamente estás dándole la razón en todo lo que diga un gobierno, ¿no? Y eso para mí se me hace insólito. ¿Puedo opinar? Sí, claro, dale. Cámara, pensé que estabas dormido. No, voy
voy para largo, así que no interrumpan, ¿eh? Dale, a ver. No, a ver, es que mira, yo lo que entiendo que dice Agnes en el chat es muy sencillo. O sea, me voy a poner desde el lado de los vaperos. Criticar a un gobierno por poner medidas autoritarias en una constitución para prohibir a la gente no es todo el programa de la 4T. O sea, que quede, eso creo que es muy rescatable, porque nosotros vemos fragmentos y a veces somos muy selectivos. O sea, vemos fragmentos que nos convienen o que nos perjudican y a veces también los generalizamos. Lo que dice es muy cierto. El programa antivapeo de la 4T no es todo el programa de la 4T. Lo que sí creo es que habrá quien les beneficie, habrá quien nos perjudique, igual que miles de cosas. La cuestión es que si desde nuestro microentorno queremos generalizar si ha sido bueno o malo el gobierno, pues yo te puedo decir, para muchos que estamos probablemente en una conciencia diferente a la de los que apoyan a la 4T, está bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nosotros probablemente no nos está afectando tanto o no nos esté beneficiando tanto, pero no conocemos el 100% del entorno. Entonces, habrá opiniones divididas y habrá quienes digamos, oye, pues por A, X, Y y Z está mal, pero a lo mejor yo me puedo ir a una comunidad, a un local y te digan, oye, güey, pues a mí eso me vale, no me vale madre que prohíban el vapeo, me vale madre que lo pongan contra el fentanilo, pero a mí me está funcionando que me den apoyos, que la gente venga, que yo hoy tenga, no sé, un drenaje que no tenía, pero esas cosas no las vemos. ¿Sí me explico? No, sí, porque sí, no claro que estamos sí en las ese, veo. espérame, pero no estamos en ese contexto, Toño. O sea, nuestro contexto es completamente diferente. Por eso por eso quise tomar ese comentario, ¿sale? Probablemente lo que dices es lo más cierto. O sea, hoy, porque nosotros estamos en un mundo del vapeo y se nos hace irracional que quieran prohibir 20,000 cosas y que además no consideren al 100% de las personas porque nos sentimos excluidos. Pero habrá unos que encajen perfectamente con lo que les está sucediendo porque su entorno se ha modificado. ¿Va? Y espérame, permíteme, te pongo un ejemplo, ¿sale? Te pongo un ejemplo. El famoso Tren Maya, que para muchos es una destrucción ambiental, una porquería, no sirve, ¿no? Pero no hemos ido a preguntarle al 100% de las personas si en la comunidad de Calakmul a uno o dos les benefició. Y somos selectivos porque tomamos la parte de, oye, ¿a ti te benefició? No, güey, pues es que a mí me tuvieron que partir mi tierra, me rompieron la madre. Pero a otros, o sea, es que, güey, esto es genial para mí porque hoy me puedo mover. Entonces, lo que entiendo de Agnes es, sí hay pros y contras, pero no podemos generalizar a partir de las conciencias que nosotros tenemos por cómo nos afecta, que el funcionamiento de un gobierno es bueno o malo. Hacemos conjeturas, eso me queda claro, y a lo mejor nosotros hoy estamos en contra. Yo te puedo decir, yo ni a favor ni en contra, yo hoy estoy hasta la madre de la política y de los gobernantes, todo por algo no voté, ¿sale? Y no pienso volverlo a hacer porque para mí las cosas no han cambiado, no de ahorita, sino de 80 años hacia acá, ¿va? Pero habrá gente a la que le ha estado funcionando y probablemente serán los seguidores de AMLO y no somos los 35 millones o 40 millones que no votamos por AMLO, sino los otros 35 que sí lo hicieron. Ahí la cuestión. No es una cuestión de dividir al país solo por argumentos, solo por argumentos lingüísticos y que este güey se contradice o no se contradice. Hay gente, yo lo decía, si hoy tú pones en una balanza, ¿por qué ganó López Obrador? Digo, ¿por qué ganó la Popis? Porque ahora ya le llaman la Popis a la Claudia Sheinbaum, ¿no? Si el otro es el Cacas, esta es la Popis. Es porque nosotros vemos nuestro micromundo desde donde estamos plantados, desde una ciudad, desde un lugar urbanizado, pero yo te puedo decir que hay más. Te puedo decir que hay más comunidades. Perdón, permíteme, Toño, tú conoces una parte de las comunidades, Sí, las comunidades pero fíjate, las comunidades de San Luis, no las de Veracruz, no las de Chiapas, sí, no las de Oaxaca. También. Sí, sí conozco. Pero no, mira, Toño, espérame, déjame terminar. Por eso dije, no me... Dale. Entiendo que conozcas muchos lugares, pero no son todas.
O sea, es como si me preguntas, oye, ¿qué parte del país conoces? Pues conozco un chingo de comunidades y tuve la oportunidad de ir a las Huastecas, pero ¿qué crees? Que no las conocí al 100%. ¿Sí me explico? Sí, O sí, sea, sí, esa es claro. la realidad. Conocemos una muestra de este tamaño. Yo se lo comentaba a un amigo, no con el afán de apoyar a la 4T, porque hoy no lo hago, pero me decía, es que, ¿de dónde salió tanta gente que votó por este cabrón? Digo, bueno, si tú crees que todo el mundo o todo México se reduce a la Ciudad de México, Veracruz, a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y que en esos iban 20 millones, hay otros 120 millones, otros 110 millones escondidos en las sierras, escondidos en donde no tenemos ni la menor idea, porque a veces es bien complicado transitar. Ahí es donde están esas diferencias. Yo lo Bueno, que creo es, sí. espérame, yo lo que creo es que sí, nuestra opinión es muy válida desde el punto de vista en el que lo vemos, hacemos análisis, pero tampoco podemos minimizar las opiniones de las demás personas y los beneficios o no beneficios que les ha causado este trinche gobierno. A nosotros hoy nos perjudican muchas cosas, pero habrá gente a la que le haya beneficiado de alguna manera, ¿eh? Si lo quieres a través de sus programas clientelares como son los apoyos, pero hay gente que hoy pues está convencida de que eso le está funcionando. Eso es lo que rescato, ojo, eso es lo que rescato del comentario de Agnes. Está Que bien, no, no, y sí, en de una... hecho yo lo entiendo, mira, pero a lo que yo voy es que hay ciertos parámetros democráticos que precisamente está rompiendo esto, y el primer parámetro que rompió López Obrador es hacer la división, que a mí me tiene sorprendida la división que ha creado en México, que no existía, Eddie. O sea, esa división tan marcada de los chichis, de los fifís, los chairos, o sea, esa división de los malos y los buenos es una división que se hizo durante 6 años en una mañanera donde todo el tiempo se hablaba de los malos y los buenos. Los que están conmigo son los buenos y los que están en contra de mí son los malos. También ellos generalizan, precisamente, estas personas están generalizando a toda la población sin considerar la escala de grises. Precisamente es lo mismo, Eddie. O sea, ellos con 35 millones de votos, siendo 130 millones de habitantes, están queriendo pautar la vida democrática de un país completo. O sea, que la gente salió o no salió a votar no importa, porque habrá gente que no salió a votar o porque como tú no estabas convencido del sistema, o porque no tenían su credencial, o porque no pudieron salir, estaban enfermos, o ve tú a saber por qué. Pero también, y eso quiero que entienda la gente, que también es pueblo la gente que no salió a votar. O sea, eso es lo que ganamos de la figura retórica de pueblo, la figura abstracta de pueblo. Cada uno de nosotros somos parte del pueblo, hayamos o no votado por la 4T. Y se merece el respeto, precisamente, de todas las opiniones que tú sabes, porque te consta que las opiniones, como él prometió mandar obedeciendo, como él prometió, se escucharán todas las voces, así lo prometió, nunca se escucharon en el gobierno federal. Nos consta porque yo lo viví, a mí no me lo platicó nadie, yo fui al Congreso, estuve esperando que llegara Salud Pública, nunca llegó, nunca se presentó Cofepris, nunca se presentó Conadic, nunca se presentó INSP. Una vez se presentó INSP y le dieron una pagullada a la pobre mona, que pobrecita salió bailando ahí con un foro de Ricardo del Sol. Solamente una persona se presentó de todos y nunca se quisieron presentar a debatir el gobierno porque nunca tuvieron los argumentos científicos para darnos. Y sin argumentos científicos prohibieron algo sabiendo que pierde toda teleología una ley automáticamente si no está respaldada en algo. Por eso va a haber un mercado negro, que por supuesto que no lo merecemos y lo vamos a tener porque así lo pedimos, y vamos a merecer ese mercado negro regido por el narco y estar comprando a precios altísimos. Y te lo voy a decir a ti específicamente que tienes tienda y que ahora estás trabajando en tu tienda online. Espero que no te empiecen a meter a ti las multas o que te llegue la cárcel preventiva cuando lleguen las leyes secundarias, porque yo te quiero ver a ti si vas a seguir vendiendo y vas a seguir estando como estás ahorita, ocupado con tus clientes, o mejor te vas a dedicar a otro negocio. Eso es lo que ha provocado, a mi gusto, la 4T para lo nuestro.
Ahora nos vamos a la ¿quieres que platiquemos de qué? ¿Salud? ¿Quieres ver No, pero los te voy a estados de decir, salud, pero te cómo voy a está el decir, bienestar en México, cómo está el bienestar en México? Tú sabes Antonio, que te voy a decir yo algo. vivo en zonas rurales, yo vivo en zonas Sí, sí, donde hay clínicas rurales y las clínicas no tienen ni gasas, ni alcohol, ni nada. A la persona que va a que lo atiendan, le piden que vaya a comprar el medicamento que se va a poner, ya sea penicilina, antibióticos, vacunas, no nada más la vacuna del COVID, estamos hablando del sarampión, de rubiola, no hay medicamentos en los hospitales que se parecen a los de Dinamarca. Entonces, esas mentiras, esas son las mentiras que a mí, la verdad, dije yo, basta de mentiras, basta de decirle a una persona y aplaudirle a una persona que está provocando un mal generalizado, haciéndole creer al pueblo, a la gente, haciéndole creer que lo que les da el dinero de esas funciones se las está ganando, como si los que pagamos impuestos no estuviéramos financiando precisamente todo esto, y si nosotros no pagáramos impuestos, el gobierno no tiene una caja mágica donde produzca el dinero. Eso es a mí mi personal, y sobre todo a mí lo que más me duele es la división del país que se ha generado durante estos 6 años, que hay una división enorme y una cerrazón tremenda al momento de que lo que dice el presidente es como si fuera palabra de Dios. Y eso de veras lo hemos visto. A mí me da mucho miedo, incluso, te lo digo sinceramente. No, y mira, y es bien respetable, o sea, a lo que voy, Toño, es, tú lo conoces, y mira, yo de cierta manera, yo vivo en ciudad, tuve la fortuna de conocer lugares donde difícilmente llega. Voy a tomar el comentario de Luis, que es bien importante, que dice que el 79% del país está urbanizado. ¿A qué le llamas urbanización? Porque tú puedes llegar a una comunidad que a lo mejor está pavimentada, pero está hecha a pedazos, y me ha tocado ver donde los hospitales son literal cuartos de lámina. Y creo que tú y yo lo hemos vivido en ese sentido, donde las escuelas son cuartos de lámina donde se cose la gente tratando de estudiar. O sea, Correcto. eso yo no lo discuto, y probablemente hasta lo rechazo precisamente por esa situación, porque conocemos las zonas rurales donde no llega ni la mano de Dios, No hay ni ¿va? agua, no hay ni computadora, ni No, electricidad, y yo los conozco, las comunidades pero, rurales. Mira, por ejemplo, ajá, Agnes está en la Ciudad de México, no es cierto, en la ciudad de Cuernavaca, está allá. Entonces vamos a ver, ajá. ella está en Cuernavaca, una zona urbana, pues en la ciudad de la eterna primavera, muy bonita, Cuernavaca, me encanta, pero sin embargo, vámonos a Tepoztlán, a las comunidades que conozco también perfectamente, No te vayas tan la lejos, sierra de Teposteco. Sosocotla, Cicotlacotla, Sí, las es partes correcto, y que conozco no son perfectamente el conurbadas de estado. Jojutla. Sí, o sea, hay muchas comunidades que están faltos de esto, y que definitivamente no somos o sea, vamos a ser reales, no tenemos un sistema como Dinamarca, o sea, es una mentira No, esa que es una realidad, no lo tenemos, no lo por tenemos. mentirlo y decirlo en la mañanera lo vamos a tener, es a lo que yo me refiero, y son las cosas que a mí, la verdad, sí me molestan, porque como dijo Luis, dijo que en 23 estados ya estaba mejor que Dinamarca la salud pública. Nada más que la gente que estaba ahí ha de haber dicho, caray, a mi estado no le tocó. Bueno, a lo mejor le toca ¿Cuáles después, son? porque Claro. no, cuáles eran, ¿verdad? Entonces, a lo mejor mi estado está dentro de los otros 11 o 12 que no dijeron, pues ahí por eso no me lo mencionó, por eso no está ahí. Ya después me tocará a mí, ¿no? Pero esas mentiras y esa mentira a la gente, eso es lo que me tiene muy molesto, y sobre todo la división que ha creado de no permitir que nadie opine en su contra, porque así no crece. Una persona no crece si no hay opiniones en contra. Yo no estoy en desacuerdo con las opiniones de Agnes, tiene su opinión válida, la tuya también. O sea, pero si una persona nunca va a crecer si no acepta críticas de otras personas, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo en eso, claro. Incluso se lo acabo de platicar a mi presidente municipal, a mi expresidente municipal, que estoy dentro del grupo de donde está él, y lo comenté ahí así como de pedradita. El cuate metió a sus cuates nada más y a sus empleados como trabajadores del municipio, y lo único que generó, por supuesto, es que todos le dijeran, ¿qué horas son? Las que usted me diga, señor presidente. Y mientras Totalmente haya gente que nada más diga contigo. esto, pues realmente la presidencia nunca va a ser el personaje que quisiéramos que fuera, y que gobernara un país democrático y sobre todo con pluralidad, ¿no? O sea, debemos de ser un país plural y gobernar para 130 millones de personas, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, y mira, estoy de acuerdo contigo. Nada más voy a retomar un poquito lo que dijo Luis, tiene toda la razón. O sea, yo lo que comentaba no es con el comentario, dije del comentario que puso Luis en el chat, pero sé que es tomado el INEGI, por eso me puse a leer ahorita la parte del INEGI y lo dije bien claro. Aquí el INEGI dice esto, pues yo lo que vi en zonas rurales es otra cosa, y aún Eso. en zonas que aparentan como Chalco ser urbanizado, está del carajo. Ahora, Sí. entendamos la parte de urbanización, no desde nuestro punto de vista de citadinos, de que, oye, güey, no tenemos internet, no tenemos un metro, no mames, empecemos por los drenajes, empecemos por la luz, empecemos por cosas que son todavía mucho más básicas que la gente no tiene, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que creo yo. Yo Comparto. me gustaría Espérame. la próxima semana, si quieren, voy a subir unas fotos, porque por lo que está comentando aquí Agnes, voy a subir unas fotos del Hospital General de Salud, de Salubridad aquí en Valles, que es un hospital general, es un nivel 3. Lo voy a tomar fotos para que vean en qué condiciones está el hospital y en qué condiciones está de las personas que están ahí, incluso el Seguro Social y del ISSSTE que tenemos. Nosotros somos cabecera municipal y además cabecera de zona, o sea, somos la cabecera de todos los de 18 municipios. Aquí llegan todos los pacientes de todos los municipios de 18 municipios. Entonces, incluso estoy en el patronato de la Cruz Roja, y además soy consejero, pero les voy a dar el detalle, ¿no? O sea, y les puedo decir lo que hay en la Cruz Roja y lo que no hay, ¿no? Incluso no tienen ni siquiera desfibriladores, en el salud general no, pasan entre los interhospitales, se pasan porque no tienen equipos y se lo pasan entre unos con otros, ¿no? Incluso de salud pública, de salubridad, les hacen análisis para los del Seguro Social. O sea, hay cosas así impresionantes que se tienen que hacer para poder salvar lo que se pueda salvar una vida, ¿no? Entonces, No, ahora les puedo tomar fotos a todos esos hospitales y les puedo tomar fotos a las clínicas, a los ejidos y a los lugares donde yo voy y viajo, ¿sí? Para que vean la clase de tipo de hospitales que tienen, donde yo les aseguro que muchos ni siquiera tienen médico. Los dispensarios médicos en los ejidos están cerrados, no hay atención médica en los ejidos, no hay personal médico para la República. Los médicos, desgraciadamente, ya no quieren salir a los ejidos a trabajar. ¿Por qué? Porque no tienen vocación. Muchos de los médicos, es la realidad, no hay vocación, quieren llegar a ganar dinero. O sea, yo también soy de izquierda, y yo también tengo pensamientos de izquierda. O sea, yo incluso quise hacer un programa cuando estuve viendo lo de la diputación con un médico de izquierda, del ISSSTE, trabaja en el ISSSTE, que él quería concientizar a los estudiantes con una materia que se llamara ética médica, ¿no? Porque parece que no la hay. Últimamente los médicos que están saliendo solamente ven por el dinero, ¿no? Y no se quieren ir a los ejidos, no se quieren ir a los ejidos, no se quieren ir a los dispensarios médicos donde no hay nada. No hay nada. Coño, y la gente está muriendo ahí. Y lo que dices tú, eres cabecera municipal, váyanse al flamante Hospital General de Tamazunchale, de San Felipe Urizatlán, de Aquismón, de Tanquián, de toda esa zona donde de veras es milagroso que te encuentres una clínica. Ya olvídate del hospital, una clínica, güey. O sea, por eso te decía, digo, yo no conozco como tú las Huastecas, pero las partes que yo vi, dices, en la torre. O sea, no le puedes llamar urbanización a esto. No. O sea, definitivamente. O sea, Dani quiere hablar. Quiero agregar una cosa porque hay un comentario aquí de la doctora que dice que sus comentarios son solamente porque cree que el movimiento pro-vapeo sería más eficiente si se limita a este tema y no se vuelva un movimiento anticuarta transformación. No. A ver, ¿qué? De hecho, nunca lo hemos hecho, nada más lo estamos haciendo aquí. No, o sea, a ver, si a veces hemos mezclado algunas cosas es porque jalamos el hilo y vemos de dónde viene, ¿sí? Sí. Y todo es política, ¿sí? Todo es política. Y estas prohibiciones del vapeo, al menos yo tengo esta idea. Todo empieza por un señor, ¿sí? Que maldita la hora en que estuvo presente en el gobierno, que es el doctor López-Gatell, ¿sí? Que tendría que estar en otro sitio, en un sitio con rejas y bien cerradito con llave y a ser posible aislado, porque ese señor es un peligro para la sociedad. Esa sí es mi opinión, por las cosas que ha hecho. Que le recomienda ciertas cosas porque Gatell responde a otra autoridad, ¿sí? Y eso lo tenemos todos bien claro. Y entonces
el presidente López Obrador, que no tiene ni la más remota idea de qué es eso de vapear y el vapeador y no sé qué, pues llega y dice, pues órale, pues prohíbelo, pues ya déjame en paz, prohíbelo, venga, lo prohibimos, que hay que firmar aquí, pues se firma y ya está. Pero luego, claro, sale la Suprema Corte y dice, no, esto tú no puedes, es inconstitucional porque no puedes hacer prohibiciones absolutas, no puedes violentar la ley del comercio, no puede, aquí hay una ¿cómo se llama? Una contradicción de tesis, porque ahí hubo tal. Ahí no hay proporcionalidad. No pasa un test de proporcionalidad porque tienes un producto que tú dices que es igual de dañino, ¿sí? Y sin embargo tienes uno prohibido y el otro no. Ese tipo de cosas. Entonces el PG es cuando dice, sí, pues ahora aquí, perdón por el golpe, ¿sí? Mis chicharrones truenan. Aquí nadie va a poder más que yo, porque esa es la idea que él tiene, que nadie puede poder más que él, ¿sí? Nadie sabe más que él y nadie tiene más poder que él y nadie puede contradecirlo, porque le fastidia sobremanera que le contradigan, ¿sí? Y de ahí, porque vamos, a mí que me diga, no sé, la doctora o cualquiera que esté a favor de la 4T, si es aunque tenga derecho de réplica, porque esa es la respuesta que tienen siempre para el comentario que voy a hacer. Tiene derecho de réplica, por supuesto, pero las listas negras de periodistas exhibiéndolos, diciendo, estos son los periodistas que han hablado de mí, mal de mí esta semana. ¿Sí? O sea, eso es de un presidente demócrata. ¿Sí? Un presidente demócrata deja que los periodistas digan lo que les dé la regalada gana, ¿sí? Y de sentirse satisfecho de decir, mira, hay periodistas que dicen lo que les da la gana, ¿sí? Porque aquí hay libertad de expresión. Y si hablan en contra de mí, pues que hablen. Chingada madre, eres tú el responsable, ¿sí? El presidente es responsable de revertir esa situación. Empieza a hacer las cosas bien, cambia tu actitud, ¿sí? Muéstrate tolerante, dialogante, ya verás cómo ya no van a hablar mal de ti, ¿sí? Y si hemos mezclado esas cosas es porque aquí hay relación con todo lo que rodea la Cuarta Transformación y su autoritarismo, ¿sí? Entonces, si hay una guerra con el Poder Judicial, nosotros nos hemos visto perjudicados. No podemos limitarnos nada más a decir puras evidencias científicas, ¿sí? Porque ellos las evidencias científicas se las pasan por el arco del triunfo. Estamos en un problema político. Porque como son negacionistas de la ciencia, entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿Diciendo que el vapeo es 95% menos dañino que fumar? Lo seguimos diciendo y lo seguiremos diciendo hasta la saciedad, ¿sí? Pero si la causa de la prohibición y de la actitud contra el vapeo es otra, la tendremos que mencionar también. Por lo tanto, si el movimiento pro vapeo se hace anticuarta transformación, no es porque nosotros hayamos querido, es porque nos están atacando directamente. Porque por mucho que se empeñen en que volvamos a fumar, no lo van a conseguir, ¿sí? Y ahora se va a llenar todo de mercado negro, le van a dar un nuevo negocio al narcotráfico, ¿sí? Porque esos son los que quieren controlar y quisiera que lo van a legitimar. Que la doctora dijera qué piensa de esto, darle más poder al narcotráfico por una pendejada como es el vapeo y se va a convertir en un problema para todos, ¿sí? Por un berrinche de un señor que le jode, perdón por la expresión, que le jode que le lleven la contraria. Eso es correcto. Oye, nada más, y quiero nada más para cerrar siguiendo el programa, por favor, sí, bajo mi responsabilidad, si puedes, pon por favor el audio, si puedes poner el audio, Iván, que nos mandaron desde Sinaloa. Allá no vamos a decir nombres, por supuesto. No viene ¿dónde está ese audio? Está ahí en líneas de poder, si no, ahorita te lo mando. Mándame mejor, porque no sé dónde está. Sí, cuál me dices, del que le causaron causa. Sí. Yo quiero que escuchen. Obviamente esto no es un movimiento anti-4T. No, definitivo. Esto es no solo una percepción, sino esto es una demostración de hechos de lo que hemos vivido durante 6 años. Quieras o no, podemos o no ser una minoría, pero definitivamente somos afectados directos por esta clase de malas políticas. Es correcto. Y además va a ser, esto es política lo que nos están haciendo, ¿no? Bueno, incluso, mira, ponles, por favor, te voy a mandar esta que digan, fíjate, su prohibición del fentanilo, fíjate, quiero que veas el soporte, te lo mando ahí en líneas de poder, ponlo, por favor, ese dato interesante, y hoy te voy a mandar el otro, pero. De acuerdo. ¿Cuál va primero? Pues si quieres, esto es por la prohibición del fentanilo, de todos los casos de fentanilo que hay en México,
por favor ponlo, y es bien importante que Esta sepan imagen. las prohibiciones, ¿no? Las prohibiciones, directamente el gobierno de México está ese dato. Lo primero que me mandaste es una imagen, Toño. Es una imagen, por eso ponla esa. Ok. Y ve lo que dice, léelo, si puedes leerlo, pues te lo agradezco. Bueno. Y vamos a poner un audio que realmente no, qué bueno que no hay nombres, porque no hay nombres de nada, pero sí me gustaría que saliera al aire y que lo conocieran bueno, lo que dice, ahí está, mira, pues vamos a ver. Por favor, si puedes leer. Destacaron que desde el segundo semestre de 2023, en la atención a urgencias se utiliza el código emergente U94 en todo el sistema de salud para hacer monitoreo preciso de las atenciones relacionadas con la intoxicación por fentanil. Mediante este sistema de monitoreo se registraron 9 atenciones hospitalarias de junio de 2023 a enero de 2024 por intoxicación por fentanil, de los cuales desafortunadamente 3 personas fallecieron. Ese es el precepto para una prohibición de un producto. Yo creo que hasta ahí. Que beneficia a los médicos, ¿no? O sea, además, digo, quiero aclararlo, o sea, para que se den una idea de a qué grado estamos hablando de indolencia que existe en los razonamientos que está tomando el legislativo sin conocer estos datos, porque el legislativo cuando hace dictámenes, estos datos ni los conocen, ¿eh? Ahora ya te mandé el audio, por favor, ponlo, y es bien importante que lo escuchen los que están aquí viendo, incluso la doctora, si lo puedes, eso dura 1 minuto 50. Déjame si lo puedo descargar. Es muy importante que escuchen, chicos, para que... Es que no me deja. Puedes ponerlo ahí directo, ¿no? No sé si puedo. Ya me permite. A ver, guardar cómo. No vale para gorros. Dice ahí, dice la doctora que se discute. Sí, o sea, eso que usted está haciendo, doctora, es precisamente lo que siempre quisimos hacer, debatir, pero nunca nos dejaron. O sea, nosotros queríamos debatir con ellos y decirles, bueno, a ver, ustedes tienen esta idea, tenemos esta idea, cruzamos las ideas, vemos esto, oye, esto sí funciona, esto no funciona, a ver, opiniones, público, a ver, ustedes que son usuarios opinen. La expertise del usuario es increíble, mucho más muchas veces que médicos, mucho más muchas veces que licenciados y abogados, y mucho más que diputados, por supuesto, que no conocen ni siquiera el tema, para que se tomen en cuenta esas voces. Por eso, acuérdense lo que decía en el plan nacional de desarrollo de la cuarta transformación 2020-2024, decía, se escucharán todas las voces. Precisamente porque pero parece que lo que decía es, se escuchará nuestra voz, parece que es lo que dice, en lugar de se escucharán nuestras voces, y lo decía exactamente, y luego decía, exactamente, decía, se escucharán todas las voces, y la otra que decía, obviamente es prohibido prohibir, que era la otra consigna que traía el presidente, y la otra que es mandar obedeciendo, ¿no? Pero a eso se refiere cuando hay una crítica. Te falta la más importante, Toño. ¿Cuál? Que no puede haber ninguna ley que esté por encima del principio sublime que es la libertad. Y dicho Pero por ahora López Obrador, nosotros nos quieren quitar la libertad de vapear. ¿Sí? Exacto. Porque ya déjate tú de que nos ha hecho dejar de fumar. Déjate tú de que es menos dañino, porque eso a ellos les da igual. Porque ya sabemos que la evidencia científica, ¿sí?, les da exactamente igual. ¿Sí? Sí. A ver si se logra escuchar. Sí, pero si hay libertad, esto debería estar permitido y debería estar, pero no. Regulado. Por el berrinche de un señor, no. A ver, dale. Sí, mano, ya sé. Está bien cabrón. ¿Se escucha bien? Entonces, digo, no sé si tú ya sabes qué onda, todavía no está así como que al 100 sentado. Pégalo más. Aquí, lo que viene haciendo la maña, ya está echándole guante aquí ya a nivel de la ciudad, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, todo desmadre. Ya está empezando a visitar tiendas y me pasaron el dato de que también andan enviándole mensajes a las páginas web de que pues no bajen de huevos y que si no se alinean a vender lo que ellos venden o pagar cuota, pues que va a haber pedo, ¿no? Es el 4 letras, ¿no? El Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que anda entrando ahorita con ese pedo. Y pues ya los mochileros ya los alinearon con sus iPlays, con un sellito de ellos, así como ya pasaba en Puerto Vallarta, en las playas, sobre todo. Y pues ya esta madre ya se vino. Ya empezó, desde la semana pasada está sonando este pedo. Ya no es mame, como la vez pasada que andaban como que pasando con los del centro y así. Y pues que ya después no se supo nada, ¿no? Ya lo acomodaron, ya saben cómo, entonces ya no nada más es el gobierno. Ya también son estos vatos y pues
no estamos en destino turístico, no estamos en un pueblito. Yo sé que ustedes, los capitalinos, nos dicen que vivimos en provincia, pero pues Guadalajara sí es una ciudad, no tan grande como la de ustedes, pero pues no, ya no se cataloga como un pueblito, y pues ya. También por ahí me andan diciendo de que allá en México están, pero los del Cártel Tepito, pues esa madre. Entonces, pues, va a ver cómo vamos a poder seguir chambeando, o si ya de plano no. Ya mejor ya ponemos puestos de quesadillas o carritos para eventos sociales. Ese es un audio de una persona con tienda que ya está siendo atacado por el narcotráfico. Yo espero que nos demos idea de que esto está sucediendo, porque se va a crear un mercado negro enorme y el crimen organizado va a tomar en sus manos un producto que podría haber ayudado a 17 millones de mexicanos, podría haber ayudado a 17 millones de mexicanos si se les hubiera transmitido el mensaje correcto. ¿Desde dónde? Desde el gobierno, mi amiga. Por eso es el problema. Lo que tenemos es que el gobierno mismo ha transmitido este mensaje negativo sobre el vapeo, y no solo la 4T, sino diputados, senadores que han seguido a conveniencia del presidente y a conveniencia de la 4T, han seguido este problema. Y no solamente ahí, o sea, hay muchísimas opiniones que te podría dar del avigeo que existe en los ranchos, digo, yo estoy en zona rural, o sea, de lugares de cosas tremendas, ¿no? Como aprovechamiento de los ríos, de muchísimas cosas que han hecho los funcionarios de la 4T y que no están siendo ni siquiera denunciados, porque ya los gobiernos están coludidos entre ellos. Y aquí, por ejemplo, en mi estado, es un narcoestado, donde el gobernador estuvo en la cárcel, no sé si se lo sepan, pero el gobernador de San Luis Potosí, antes de ser del Partido Verde, estuvo dentro de la cárcel por peculado, precisamente por robo, y pues bueno, ese es nuestro gobernador. Y el que sigue, ya lo dijeron, va a ser otra persona, que una puede ser su esposa y la otra puede ser otra persona que se llama Rosalia, que es de aquí de la Huasteca, que fue la secretaria de Gobernación, está como secretaria de Gobernación ahorita, la acaban de meter como secretaria de Gobernación. Es una gente de la Huasteca Potosina, de Tamazunchale. O sea, incluso yo trabajo ahí, mañana voy para allá, para que tengan idea. O sea, es todo, amiga. O sea, esto no es política, pero desgraciadamente en la política es donde se toma la decisión si se aprueba o no. Eso es un hecho. Pero bueno, las razones podemos irlas viendo, y qué bueno, ojalá, no sé si te animas de una vez, te ponemos aquí. ¿Te animarías para un debate de este miércoles en 8? ¿Qué te parece? Es de 9 a 10 de la noche, más o menos. La idea es que dure más o menos una hora y media, para no colgarnos mucho, y platicar contigo, darnos sus opiniones como doctora, como especialista en neurología, como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de Investigación, y que nos des tus puntos de vista sobre la nicotina, qué es lo que tú ves y qué es lo que tú ves que la 4T ha ayudado en esta parte, ¿no? O sea, en la parte tuya de investigación, tanto al CONACYT, etcétera, etcétera. Pues tú danos la idea, ¿no? Si ha habido fondos para recursos y todo, pues tú nos puedes decir más que nosotros, ¿no? Que no estamos ahí. ¿Qué más, chicos? Pues yo creo que vamos a emplazar. Vamos a empezar para un próximo programa. Ya llevamos 2 horas. Déjame ponerle ahí a Agnes si está de acuerdo. Pues creo que no se nos quedó nada. Bueno, sí, se nos quedaba un pequeño artículo de España que, bueno, en el caso, ya nos brincamos todo. Pero bueno, yo creo que repasamos un poquito la actualidad de esta última semana, estas 2 últimas semanas, ¿no? Me parece perfecto, dice que lo planean. Mucho gusto tenerte, doctora. Siempre es interesante escuchar otros puntos de vista, aunque claro, no necesariamente los compartamos. Eso es lo bonito de esto, de poder hacer un debate, poder platicar, llegar a conclusiones, sacar. Esto es lo que debería de haber hecho el gobierno, no nosotros, sino el gobierno debería de haber abierto las puertas al diálogo, ¿no? Exactamente. Sí, porque esto, como dije hace un ratito, nos nutre a todos, todos. Ya aprendemos. Porque esto no se trata de una discusión entre el bien y el mal. Esto simplemente son opiniones diferentes que pueden o no ser válidas. Cada quien tiene su creencia, ¿no? Digo, voy a corregirte, Iván, por algo que creo específicamente. ¿Cuál? Todas las opiniones son válidas. Por supuesto. Sean acertadas o no a tu criterio, porque no puedes decir que las opiniones sean acertadas o no. Cada quien tiene su criterio. De hecho, de eso se nutre el debate. Pero si la opinión no está sustentada en una base... espérame. Hay de opiniones a opiniones, o sea, o sea, si hay una opinión, mira, por ejemplo, la doctora tiene una opinión válida en cuestión, te voy a explicar por qué. Primero, ella es doctora, es médico. Yo quiero suponer que ella lo tiene todo sustentado. Tiene un doctorado, ella es neuróloga,
habla a favor de la nicotina, o sea, tiene un sustento de lo que va a decir, o sea, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, además es pro 4T, y de hecho ella es extranjera, no sé si ya haya podido votar, o no sé si ya esté nacionalizada aquí como Daniel, pero bueno, no sé, pero qué interesante que tenga ella es francesa, cuando en Francia, pues vemos, acuérdate que equalité, ¿qué más? Pero Equalité, Toño, Igualité, a lo, legalité, legalité, ¿y qué? Toño, liberté. a lo que Y voy, liberté. a lo que voy es, ojo, no podemos desacreditar Ah, una opinión, ojo, por eso decía, todas las opiniones son válidas. No se trata no, Déjame todas las hablar, opiniones, pero, Iván, pero déjame estás mal en hablar. que digas todas las opiniones son válidas, eso no es cierto, O sea, A ver, todas las opiniones se escucha, deben de escuchar, pero no ¿por qué no todas me, las opiniones son válidas. espérame, ¿por qué no me dejas terminar? A ver, Todas las opiniones son válidas, sean buenas o malas, ¿sale? Porque de lo que se trata un debate es precisamente de buscar la verdad a través de lo que quieras, en este caso de datos científicos, ¿sale? Esa es la cuestión. Yo lo que creo que es bien importante es que no podemos desacreditar los pensamientos de la gente, porque entonces estamos imponiendo, estamos haciendo lo mismo que la sí, 4T. sí. Entonces, mientras no permitamos que ese debate, como que fue lo que pasó con el de Dani, que yo le dije, qué interesante, porque aunque no estemos a favor de esta persona, bueno, sí nos da una luz de cuál es el pensamiento y cuál es la estrategia. ¿Te acuerdas que te lo dije, Dani? No tiene datos, el güey no tiene datos, sin embargo, el dejarlo hablar nos permite a nosotros tener más claridad de hacia dónde buscar la verdad, que eso es lo que permite, que Claro, eso es lo que buscan los debates. Por eso te decía, puede que yo esté muy equivocado, está bien, ¿sale? Y puede que tú tengas la razón, también está bien. Pero si no lo expresamos y no buscamos un punto de consenso, nunca vamos a llegar a la verdad. es Ese correcto. es mi punto de vista, eso es a lo que yo me refiero, ¿sale? Por eso te decía, todas las opiniones son válidas. O sea, yo puedo opinar mal, es válido que yo opine mal porque eso es lo que yo creo. No quiere decir que sean verdaderas. O sea, es válido que yo pueda opinar. Si estoy equivocado, bueno, ya la información y los datos lo dirán. Pero es válido que todas las opiniones estén en la mesa. Lo que no se vale es que desacreditemos las opiniones solo por decir, no, es que estás mal. Bueno, pues ya buscaremos la manera de ver el por qué estás mal. Claro. ¿Sí Y me bueno, explico? y Esa es mi y opinión. estoy de acuerdo, y yo lo he demostrado precisamente cuando he hecho debates en Twitter y les muestro los datos a las personas y terminan diciendo, estoy de acuerdo. O sea, y es cuando te das cuenta de que la persona dijo, ah, cabrón, y viste lo que me puso la persona, probablemente tenga razón en que no conozca del tema. Exactamente. Si no conoces del tema, déjame explicarte, ¿no? O sea, es esto así, así, así. Ah, cabrón, a mí me dijeron Sí, otra claro. cosa. Y estamos hablando de eso es lo malo de la mala información que ha lanzado directamente el Estado desde una mañanera todos los días, que ese es el verdadero problema que tenemos. O sea, que tenemos a millones de personas que se quedan con los datos nada más de la mañanera porque piensan que es palabra de Dios. Ese es el problema y por eso nos tenemos que meter no con Pero la ¿cuáles 4T, datos? Porque sino los al datos final que de cuentas sustento no son datos, es una lo opinión, hicimos, Toño. y aparte lo hicimos contra Peña Nieto, O sea, esto no fue contra la 4T específico. No, También es contra Peña Nieto igual y está prohibido desde que salió en México desde 2008 y desde 2010 con la interpretación de Miguel Ángel Toscano por parte de la COFEPRIS. Desde ese tiempo estamos en contra de lo que están diciendo el gobierno, no la 4T, ni Morena ni existía todavía. Entonces, o sea, eso es a lo que me refiero, o sea, Pero, Toño, voy a enseñar no una es contra la cosa 4T, ¿no? para Pero ir bueno, cerrando. es otro tema. También, Luis, quiero señalarlo porque sí hay mucha razón en esto. Está claro que todas las opiniones son admitidas, por supuesto, y todas son válidas, pero sin embargo, todas esas opiniones deben de tener un sustento en que basarse, porque si no, no dejan de ser una mera opinión Una como mera la de opinión. cualquier otro. Es que eso es lo que se descubre a través de un debate, que fue lo que vuelvo Pero no al es, punto de no es opinar por opinar. vuelvo al punto de lo que pasó con Dani, que dices, ok, todas las opiniones son válidas, pero aquí vamos a descubrir cuáles tienen más validez y argumentos sostenidos que las que no lo tienen. A pesar de que te estoy entendiendo, Eddie, lo que dices, yo no creo que todas las opiniones sean válidas. Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso sí,
y todas las opiniones deben ser escuchadas. Puede ser, dependiendo para qué. Porque yo puedo llegar a un foro de médicos y dar mi opinión y decir, ustedes todos están equivocados, tal enfermedad se trata así y así porque es mi opinión y entonces es válida. ¿Qué me van a decir los médicos? Su opinión no es válida porque usted ni es médico, ni ha estudiado medicina, ni practica, ni nada de eso. Por tanto, mi opinión no es válida. ¿Tengo derecho a expresarla? Sí. Pero mi opinión será válida cuando yo sea, digamos, alguien Un par, capacitado, preparado, un par, Dani. con conocimientos, etcétera, para opinar sobre el tema. Yo no tengo ni puta idea de cuál es el mejor lugar para poner un aeropuerto. No soy ingeniero civil, no soy arquitecto, no tengo ni idea de aeronáutica, por lo tanto, mi opinión vale un pepino sobre el tema. ¿Sí? Sin embargo, un ingeniero civil o lo que sea, que tiene argumentos, que te dice un aeropuerto ahí no, porque el viento, porque la altitud, porque el agua, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Por supuesto, esa opinión sí es válida, la mía no. Sí. La mía podrá valer en cuestión de metodología de la enseñanza, en cuestiones de gestión educativa o lo que sea, porque es a lo que me dedico y es de lo que tengo experiencia. A mí no puede venir, por ejemplo, Iván a decirme tú estás gestionando mal tu área académica porque lo que sea. Porque él no tiene, digamos, preparación ni conocimientos sobre ese tema. Igual que yo no le digo cómo arreglar una computadora, por ejemplo. Lo mismo está pasando con los jueces, Dani. Aunque pueda tener mi opinión, ¿sí? Por eso es un error dejar, por ejemplo, que los jueces sean elegidos por la gente. Es un error, es el peor error que puedes cometer en un país. Y te quieren dar la maroma de que ahora la Sheinbaum está diciendo la presidenta está renunciando a nombrar a los jueces. Chingada madre, se lo estás dejando a gente que no tiene ni puta idea de quién es el juez, ni de si está preparado o no. Ni cuál es su función. ¿Quién se va a presentar para juez? Noroña. ¿Y la gente qué va a hacer? ¿Votarle? ¿Por qué? ¿Porque es popular? ¿Noroña tiene idea de ser juez? No. ¿Qué va a hacer Noroña? ¿Para dónde va a decantar las cosas? Eso es lo que quieren. Decirle a la gente, miren, voten a este, que este es el juez bueno. Pero estamos Chingados, viendo, es una puta manipulación. Están, digamos, legalizando la manipulación y el borreguismo. A más no Dani, poder. Partamos desde el principio. Que es la que no entienden que es la separación de poderes. Perdón, Iván, déjame terminar una idea. Cuando dice la doctora que no está de acuerdo conmigo, es perfecto. O sea, la cuestión, la ideología es como irle a un partido o a otro, es como irle a un equipo de fútbol. ¿Sí? A ti nadie te va a decir que hay algo mejor que ser de los Pumas, ¿no? Pero a lo mejor te dice alguien del Cruz Azul, no, es que es mejor ser del Cruz Azul, ¿pero por qué? Es que esos son... ni siquiera son, no sé si lo considero opinión, son sentimientos, son motivaciones, es ideología. Y si a ver, yo por ejemplo, ahora mismo, yo no sé si me considero de izquierdas, cuando soy de izquierdas de toda mi vida, ¿sí? Y estoy viendo lo que hace la izquierda en México y no me identifico con la izquierda. Veo lo que está haciendo la izquierda en España y no me identifico con la izquierda. Veo lo que hace la izquierda en todo el mundo, que está prohibiendo, ¿sí? Censurando y todo eso, y digo, eso no es la izquierda, nunca lo ha sido. Y es lo que está haciendo la izquierda por todos lados, ¿sí? Entonces, si hablamos de ideología, hablamos de ideología, como la doctora, pero si hablamos de evidencia científica, hablamos de evidencia científica. Y lo que no se puede permitir es que un gobierno mezcle la ideología con la evidencia científica, ¿sí? Porque lo que vas a obtener es ideología, no vas a tener evidencia científica, ¿sí? Entonces, era un poquito... de acuerdo. Era un poquito por lo que decía la doctora, que no tengo nada en contra de ella, ni siquiera la conozco, no es personal, ¿sí? Estamos expresándonos, ¿no? Y qué bueno que acceda a un debate y va a salir el tema y pues le lloverá y lo que quieras. Y estarás en ese debate y tú tienes que estar. Y dará sus argumentos, ¿sí? Perfecto, yo escucho, yo soy muy respetuoso con estas cosas también, pero claro, si yo escucho, a mí me escuchan también, ¿sí? Entonces, hay cosas... También estoy muy de acuerdo contigo de que muy probablemente haya mucha gente que se esté beneficiando y que obviamente diga, puta madre, yo voto a los de la 4T porque a mí me va mejor, ¿sí? Pero claro, luego hay cosas más allá de eso, de que me pusieron un drenaje en mi calle, pavimentaron mi calle y ya con eso me doy por servido,
¿sí? Pero igual y no te estás teniendo en cuenta las listas negras de periodistas, ni las mentiras tan manifiestas que están dando y todo eso, y que va a seguir, ¿sí? Y Es que que te van a hay otra mentir en la realidad jeta, también. pero mientras me pavimenten mi calle, pues entonces, ¿qué Sí, pasa? güey, Es que hay otra realidad, como lo dije hace un momentito que te interrumpí. Primero, no entienden qué es la separación de poderes. Dos, no entienden el entorno político y qué más está afectando. Ellos se basan en que o les dan 1000 pesitos o de repente tienen más ayudas de esto o más ayudas del otro, pero no ven lo que en sí trae el conjunto de políticas que está trayendo este gobierno. eh. Y Oye, al no otra entender cosa, el conjunto de políticas que traen, no entienden más que puramente lo que les conviene. Acertado o no, puede ser discutible, eh, pero al final de cuentas, si no entiendes todo el entorno, no vas a poder ni opinar, ni vas a poder solucionar absolutamente nada. Porque tú sabes que una acción trae una reacción. Entonces, si tú entiendes el entorno, sabes cuál puede ser la reacción de esa acción. no, pero ponte a pensar también, igual, atacar, o sea, hacer el hecho de que así lo ha planteado Obrador, y eso está mal. O sea, el decir simplemente que los ricos son malos y los pobres son buenos, es una afirmación totalmente tremenda. O sea, porque además de eso, yo no sé la gente de dónde piensa que el dinero, de dónde sale el dinero con que pavimentan la calle, ponen un hospital o dan un servicio gratuito de algo. ¿De dónde sale ese dinero? Pues de la gente que está pagando impuestos. Y por eso la gente trata de evadirlos a lo más no poder, porque se está dando cuenta que su dinero que está ganando honradamente, o no sé si honradamente o no, pero de ese dinero grandísimo que está ganando, pues lo está teniendo que invertir en un gobierno que además de eso lo llama enemigo y lo llama malo a la persona que tiene o que se, como dijo Obrador, y eso lo dijo, o sea, no estoy inventando nada. La gente que es aspiracionista no está bien, no debe haber aspiracionismos aquí, todos deben estar jodidos, todos deben estar, o sea, así lo dijo, o sea, o como yo no puedo, lo dijo, yo lo escuché, no me lo platicaron, o sea, el hecho que haya dicho, es que todos son como si fueran perritos, como si fueran cachorritos, dijo, como si fueran cachorritos y tenemos que darles de comer y tenemos que darles todo porque son como cachorritos, como animalitos. Así es claro, o sea, lo que está pretendiendo hacer. Y si no nos damos cuenta de eso y no despertamos a la gente, realmente digo, no yo porque los quiero despertar, simplemente expresarlo y por lo menos tenerle eso, a ver si no nos borra del programa por esto, pero de ver así, o sea, va a llegar un momento, tú sabes, que está pasando en todos los países, donde están coartando ya la libertad de expresión. O sea, países donde estamos viendo que están quitando Twitter, países donde estamos viendo que están prohibiendo YouTube, que están prohibiendo TikTok, porque ha llegado ya a tanto la información que está transmitiendo y el disgusto de la gente que hay en el mundo, que ya no quieren escuchar ideas que estén en contra de las ideas unilaterales de los estados, ¿no? O sea, está pasando ya, y ya está pasando, mi querido Eddie. O sea, no es invento de nosotros, ni es conspiración, ya está sucediendo. Entonces, pues bueno, pues si queremos seguir con eso y decir que, porque te voy a poner un ejemplo, aquí la doctora también puso un dato y yo se los digo y yo lo he platicado con ella solamente está viendo la parte de salud del pequeño mundo que trae en sus clínicas que está regalando y que dice que la 4T está funcionando, pero veamos en el tema de ecología, en el tema de economía, lo que está provocando ahorita con el conflicto de Estados Unidos. Yo nunca he sido una persona que apoya a Estados Unidos, nunca en mi vida, es más, es un país que ni me interesa conocer, pero sí te digo una cosa interesante, o sea, en los años 70 teníamos el 80% de producción interna en el país para nosotros mismos. Estaba la IEM, estaba Sonda, estaban marcas mexicanas que se vendían en todos lados. Yo no conseguía un Three Musketeers ni un Mickey Way en una tienda. Era puro Carlos V y bueno, porque vivíamos el 80% con la producción de productos mexicanos, ¿sí? Pero hoy en día estamos en un 80% de productos extranjeros y un 20% de productos mexicanos. Y ponerse con Sansón a las patadas, ahorita lo que hizo con la opinión que traes sobre la Suprema Corte, que no la quiere aceptar de Ken Salazar, que le está diciendo claramente no va a haber inversión en México, los inversionistas se van a asustar, porque al poner un juez, como dice ahorita Daniel, van a poner un juez como se les dé la gana y a quien quiera. ¿Quién carajo sabe cómo seleccionar un juez? Yo soy arquitecto, cabrón, ¿qué putas vas a saber cómo se selecciona un juez? Aún siendo profesionista. Ahora imagínate la gente que ni siquiera es profesionista, ¿por quién va a votar?
por el que le digan que vote. O sea, eso está tremendo, o sea, es tremendo. Por eso hablan de eso que está pasando con es el intervencionismo norteamericano que está. No, están generando una situación de problema para después crear una solución. La solución va a ser ¿cuál? Que Estados Unidos nos anexe como su territorio. Al final es lo que está, mucha gente lo está diciendo, ya quiero que entre Estados Unidos aquí en México. Yo no, yo soy contra totalmente de ser parte de Estados Unidos. Nunca aceptaría eso en mi mente. Nunca de los nunca. Soy patriota a más no poder, pero esto que está sucediendo es totalmente y eso que dices, Toño, ya se ha puesto encima de la mesa. Ya se ha puesto, y la gente ya lo está diciendo, lo está gritando, y sabemos que los Zetas se conformaron para eso, para estabilizar al país desde Calderón. O sea, yo no soy animal y conozco la historia de lo que está sucediendo y sé por dónde viene el asunto. Pero yo en mi vida aceptaría, luego lo traen los antipatriotas, dije, puta, este pendejo, yo desayunaba, comía y cenaba México, cabrón. O sea, yo hice mi servicio militar, puta, con la idea de, yo saqué bola blanca y fui a marchar, iba a marchar con el orgullo de ser mexicano, cabrón. Y toda mi vida ha sido así. O sea, esto que está sucediendo para mí es un cambio total, ¿eh? Yo con esto que está pasando, no es que no me considere patriota, soy patriota, pero no defiendo la estupidez que están haciendo. Eso es un hecho. Bueno, yo creo que es hora de cerrar por esta noche, porque si no nos vamos a extender y de aquí no nos vamos a ir. Sí, porque vámonos. Obviamente tenemos todos nuestro punto de vista y creo que al menos 3 de 4 la compartimos. No, yo creo que también Eddie, nada más que pues, pero bueno, déjale. Total, se quiere poner al día. Vámonos, yo creo que ya nos ¿Se despedimos. despide, por favor? ¿De quién hablaron? ¿Era yo? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A ti. No te dije. Pues sale, señores, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Señor David. Pues un gusto, hoy la echamos larga, un saludo a todos los que han estado en el chat, a los que nos van a ver después, y como siempre, Eddie, Toño, Iván, un placer, y pues nos vemos la semana que viene. Toño. Chicos, pues un saludote grande y gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron participando, y pues bueno, quédense al pendiente de este debate que se va a venir bueno, que espero que esté Eddie, espero pues Eddie que esté junto con la doctora allí, que esté también Daniel, y que estemos, yo creo que va a ser un programa parecido, pero solamente con debate de lo que es la medicina, la parte de la neurología, que es muy interesante. Es de las partes menos estudiadas de la nicotina, chicos, para que sepan. Por eso platiqué con ella, por eso nos coordinamos para hacer algo, para poder hacer algo. Y de hecho, yo soy a favor de ella en cuestión de la nicotina, y después les platicaré qué se ha llegado a estudiar sobre eso. Bueno, señores, como siempre, aunque hoy ha sido un programa largo y da sin duda para mucho más, creo que es un buen momento ya para despedirnos y descansar hasta el próximo lunes. Y yo me voy a despedir con las 2 frases de siempre. La primera, nos podrán quitar la libertad, pero jamás el vapeo. O al revés, ya da lo mismo. Si es al revés que al derecho, es cuestión de percepción. Ya no sé. Y bueno, la frase que elegí para hoy también creo que va muy acorde con esta última fase que ha tomado el programa, ¿no? Dice, quizás no encontremos la felicidad, pero existe algo que es mejor y es el sentir que estamos peleando por ella. George Oswald. Señores, descansen, pasen buena noche. Nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Donde denunciamos lo perverso, nuestras manos la verdad para combatir tanta maldad. El juego es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso.
expresión, escribir nuestro destino sin restricción, libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección, la libertad nos guía con determinación, es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución, así que levanta tu voz, alza tu bandera, la libertad es nuestra fuerza verdadera, en la diversidad encontramos nuestra unidad, porque juntos en libertad